やるぞ Nothing will stop this show. Cabrón. Paro, banda. Paro, comunidad. Comunidad. Arre, comunidad. Arre. この一番弟子のシンゴが相手っす Round one. Ready? Go. シンゴキックシンゴキックシンゴキックこのシンゴキック危ないってシンゴキックシンゴキックシンゴキックSe va. Player one Laura. won't give up that easy. Comunidad, bienvenidos. Antonio de la Rosa, Santiago, ya llegué. Brandon Cortés, ¿cómo estás, mi querido Brandon? ¿Cómo te ha ido, hermano? ¿Qué cuenta el COP en tu vida? Llegando del trabajo directo, qué puta madre. Llegarte mi día, gracias, banda, a todos los que creen. Te amo, yo también los amo, banda. Ahí me aboracé, Dame dos, dame dos, dame dos, dame dos. ¡No! ¡Pasó de verga! ¡No mames, banda! Invocación de Critical Hits. Imposibles. Imposibles que te dé esos Critical Hits. No cualquiera le da esos Critical Hits, banda. No a cualquiera se los da, banda. Ustedes lo vieron. ¡Ah! No te repases de verga. No, perdón por decir ahora sí la expresión, pero no te repases de lanza, banda. No te repases de lanza, banda. Sí, sí le puedo bajar. Perdón, está hasta arriba, está hasta arriba. No, banda. Qué mejor bienvenida al directo que esos. John, ¿miraste el video del parche? Ahorita lo vamos a ver. Nada más esto es mientras llega la comunidad. Mientras llega la gente, banda. Gracias a todos los que están llegando. Todos los usuarios que están llegando, comunidad. Esto nada más fue para empezar el directo, banda. Para desentumirme. Ahorita vamos a ver el análisis del parche y las nuevas oficinas de SNK. Y vamos a ver unas reacciones y vamos a ver Tech. Hoy sí vamos a ver ya Tech. Vayan siguiendo por el café, banda. Va a estar colgador en este directo. Vengo a darlo todo, banda. Tuve una buena semana de... ¡Ah! No mames, otra vez crítica, banda. Tuve una muy buena semana de trabajo, banda. Bueno, todavía falta mañana para que sea más chida. Soy Rosu, bro. Todos a darle dinero al tío John. Paro, móchense. Hoy vamos a leer anécdotas coferas, porque me han mandado, banda. Me han mandado. No mames. Pobrecillo.
¿Qué pasa, Rosso? Llegaste tarde hoy. Entraba cofeando y me dieron una paliza. Banda, vamos a ver casos de la vida real. Me han mandado muchas historias. Vamos a ver 2. ¡Ay! 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 ¡Ay, güey! Casi lo alcanzo. Ese sí confirma, banda. Ese sí confirma. Vamos a ver, Cofero, casos de la vida real. Me han mandado muchas historias. Vamos a reaccionar a unas retas de Shanghai. Órale. No, no me mata. Me cambió de lado, Y eso que ahí viene el buff de Meiten-kun. Santísimo destino doloroso. Dice, soy Rosuro. Mi anécdota cofera es usar a Ángel aunque no sepa usarla. Y la otra es que no entiendo cómo un DPX de Shingo le gana a un Clímax. No, y un Command Grab de Shingo le gana al Galactica Phantom. Nada más porque no encontré ese video, No encontré ese video. He bajado un montón de rango, necesito ayuda para subir. Mete al disco, Rosu. ¿Cómo andamos, mi Rock? Ahora sí será un top tier Anchor con el install. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Rosa Melchor. Mike te quiere dar el parche y no creo que sea el del COF. ¿A mí? Aguántame, Rosh, voy llegando. Paro, banda. Yo creo que ya hay la comunidad suficiente. Vamos a ver. Con que hayan unos 20. Ah, ya hay 22. Con eso, vámonos. Yo estoy feliz con el buff que le hicieron a Elizabeth. Por fin el poder conectar con poder. Bueno, banda, si están de acuerdo, vámonos a ver este tema de los buffs. Vamos a analizar los buffs. Fíjense. Presten atención, comunidad. Hoy vamos a ver para que tomen nota. Para que les caiga chido el directo. Porque ando contento. Por varias cosas. ¿Qué hay, John? Stranger Man, bienvenido, hermano. Sale, John. Miren. La sección de coferos está teniendo muy buena recepción. Ya me mandaron a mi correo y a mi Twitter varias historias. Vamos a leer 2. También en el post me comentaron unas. Vamos a leer 2. Estoy en ceros porque necesito reaccionar. No las he leído. Lo que callamos los coferos va a ser un éxito, banda. Dejo mi like. Me voy echando mi tarea. Nos vemos, John. Ánimo con la tarea. Sale, John. Estoy entrenando con Elizabeth. Vamos a ver los cofero. Caso de la vida real. Lo que callamos los coferos. Vamos a ver. Reacción a retas. Y vamos a ver la reacción a los buffs. A las oficinas de SNK. Así que vamos poniéndole. Y tech. Si quieren tech. Si el cuerpo aguanta, vamos a ver tech. Para los que andan bajando de nivel, banda. ¿Sale? Así que vamos a lo que venimos de una vez. Ahí va. Comunidad. Ahí vienen los buffs. SNK nos está dando una paladita. La neta es un mega roster. Es casi imposible que nos dé todos. Aunque hace muy bien. Es casi un tutorial de los buffs que vienen. Es una paladita por personaje. Obviamente no nada más Andy va a tener un buff. No nada más Meiten-kun va a tener un buff. Shingo nada más. No, van a haber más. A veces hay buffs a golpes normales. A veces hay buffs a C+D, nerfs, a todo esto. Buffs y nerfs. Nada más nos dio una paleadita de los personajes y una paleadita dentro del roster. Vamos a verlos, banda. Díganme sobre todo en los comentarios si están felices por lo que vieron con sus personajes. Particularmente yo sí. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, a lo que venimos, comunidad. Los buffs, sobre todo el de Rock, banda, que me da la impresión de Fatal Fury City of the Wolves vibes. El buff de Rock con el install. Suscríbete, comparte el Ikea y todo eso en el número de cosas, comunidad. Así que vamos.
Déjenme apago un poco esto, banda. Ando contento, banda, por 2, 3 cosas. Y lo que viene. Y lo que viene. Así que crucemos dedos. ¿Va? Entonces ahí lo tiene, manda. Vámonos acá. Ahí está el refinamiento parche 2.1. De una vez les adelanto, banda, una hazaña que hice con el parche pasado. Yo, cuando salgan, voy a pasar el PDF al español. El parche pasado, que fue el de refinamiento de todos, lo pasé en español, banda. Y a ese video le fue demasiado bien. Entonces cuenten con ellos, se los voy a pasar al español. Esta es la paladita. Cuando salga el general, cuenten con que les voy a pasar el parche definitivo al español, ¿va? Así que vamos a ver esta paladita y vamos a disfrutarla, banda, porque al parecer KOF 15 va a tener esta nueva cocción. Significa volver a aprender el juego, banda, volver a aprender. Y esa es nuestra tarea, ¿va? Buffs, nerfs, todo, vamos a checarlo, ¿va? Venga. Refinamiento, comunidad. Dice, ahora es más rápido el startup time, el tiempo para iniciar el combo con el like attack, ¿no? De su manota. Meiten-kun ahora tiene un cancel. Cuando pegan hit del solecito. Trampa Meiten-kun va a poder ser cancelable. Ese no lo era, banda. Y la neta sí no podías. Por ejemplo, si activabas con barra azul, no podías. Banda, obviamente conozco más a mis monos que a los demás. Hay unos que ni sabían cosas que ni tenían. Pero bueno. No lo podías. Con la barra azul, cuando activabas, no podías. Era de los pocos personajes que no podían meter los 3. Porque dices, caray, pues no cancela ahora sí. ¿Sale? Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque significa Meiten-kun sinónimo de daño. Sinónimo de daño y seguramente ya va a tener combo Touch of Death. Toque de la muerte. Ok, vamos a ver. Ahora el super cancel al final del hit. Ahí está. ¿Saben? Ya puede cancelar al final del hit. Reduce la distancia entre los personajes después del agarre para hacer follow-ups más fáciles. Ese no todo le salía también, manda. Bueno, Dolores Players, díganme si están contentos con esto. Ya lo mete en overhead. Ok, cambia la forma de meter esto en un overhead. Con otros cambios es que está más lento el startup. Ahora puede cansar entre special moves, etc. Ok. Eso obviamente lo va a escalar, ¿no? Si tú... Esto con cualquiera que tiene overhead y de ahí activas a Kid Mode, obviamente se va a escalar. Obviamente se va a escalar. Esto sí. Overhead, Kid Mode, siempre te va a escalar el daño. Seas quien seas. Es más, aunque no sea Kid Mode, que sea normal. Es más fácil meter el combo dentro del Chiki Yumebiki Follow. Ok. Metió los 3. Estás. ¿Cuánto daño, banda? ¿Casi 35? Chizuru ahora es más largo. Ok. ¿Qué? Sí me saca de onda. Ahora puedes actuar con este movimiento, con otro, generar otros y mientras está activo, ¿no? Y mientras antes de que explote y todo esto está loquísimo, banda. ¿Qué vas a hacer ahí como flama? ¿Saben que estaría raro que meta uno, caiga en el otro y explote y se haga como un trenecito, ¿no? Pero Ash Player, qué locura, ¿eh? Esto va a ser como para incentivar su soneo. Definitivamente es un bufeo, ¿eh? Esto siento que Elizabeth Players están súper contentos con estos follow-ups con sus proyectiles, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, veo que si estás en la esquina, pues no se sale la pantalla, ¿no? ¿O sí? No, miren, ahí están. Ok, buenísimo. Bueno, ahora todo eso es follow-up. Continúa el combo, pues. Chris Player manifiéstese. El máximo ahora puede cancelar ese movimiento especial. Pareciera que ya es invulnerable, ¿eh? Ese antiaéreo de Antonov. Es más fácil de usar como antiaéreo. Otros cambios es que también puede cancelar Intervening Wave con... bueno, no alcanzo a leer, pero dice que causa un hard knockdown.
Algunos creen que Antonov es low tier. No, hombre, banda. Antonov es bien manchado y tiene combos de barra azul. Es demasiado fuerte Antonov. Ahora es invulnerable. Casi no uso débil yo, fíjense. Pero pues ahora ya es como más fuerte, ¿no? Para usar como antiaéreo. No sé si solamente el débil, sino también debería ser el fuerte. Porque el fuerte a veces sí genera trade, siendo que es un DP. Un Dragon Punch. Robert García ahora es follow-up con su Hiensi Puki débil, ¿no? Ese lo deja en hard knockdown. Ahí te va a permitir como que hagas presión, un safe jump o algo así. Ok, eso por ejemplo también lo tiene un Ryo Sakazaki que te pesca con la débil y luego te metes en Red to Kenny X, ¿no? Aquí te dice que es como el M-Snatcher, donde sea es un Joggle, tiene propiedades de Joggle, pero con después que metas el EX. Por eso las metí el EX. Una ventana de follow-ups que permitirá nuevos combos posibles. Los ajustes para Vanessa. Yo creo que eso es con la intención de revivir a Vanessa. Incrementa. También acuérdense que los parches de los buffs también modulan el daño. Este combo bajaba mucho, este combo ya va a bajar menos. Cosas así. Incrementa la invulnerabilidad dentro del movimiento, ¿no? Ah, sí, ok. Ya te puedes levantar en reversal con eso. O hacer por ejemplo, guerra de poderes, pues tienes más posibilidades de que gane. Este es el chido. El poder ahora continúa en el siguiente, alrededor de los rounds, en el siguiente round. Deadly Ray VX extendido, ¿no? Ahí se le quedan extendidas las manos. Y esto es buenísimo, banda. No conozco otro personaje que le den otra propiedad así en el coffee. Me da vibras. Hasta por algo le ponen ahí también a Gato, Vibras Fatal Fury City of the Wolves. Véanlo. Le da como un EX, como un install. Va a estar interesantísimo eso, banda. Va a valer mucho la pena porque la onda es que ven que le dura, ¿saben? Le dura. Le metió el combo a Gato y no se le fue. También probablemente los misiles bajen más. Miren, no se le ha ido, entonces vamos a ver qué tanto cambian las propiedades de sus poderes. Ok, Gato ahora es Crowsopero. Muy isla, ¿no? Muy isla. Con sus poderes y todo que puede hacer el jumping hacia adelante para buscar Crowsop. Nada más le faltó que le metieran la pata chueca de Yori, la que te jala de Crowsop o la que tiene isla, y ya esto habría sido más funcional. Porque ahí con que le metas un C, le pegas en counter, Con que le metas un C, o sea, si te duerme, pues órale, porque pues Gato es mix-up character, pero si sí lo pedís y todo, le metes un C y eso va a pegar en counter y le va a doler más. No sé qué tan chido esté ese. Ok, Cara es follow-up en counter. Ah, ok, si pega en counter. Entonces por eso quedó rebotadillo así. Ay, cuánto daño. Ah, vulnerable en ataques aéreos. Incrementa el super cancel, la ventana para hacer super cancel. Y puedes hacerlo más fácil dentro del Gurren Sakon. Aquí Billy Keynes. Ahí está, ¿no? Billy Keynes sin duda es uno de los que más manitas le hacen falta. Recién llegado era muy malito el mono. Lo dejaron muy mal. Después ya se benefició, pero no lo suficiente. Y creo que va a ser uno de los mejores buffs que pueda beneficiarse. Hay Pikacholes, saludos. Déjanos en los comentarios si estás contento con esto, ¿no? Nadie como su mono, banda. Nadie como su mono. Uy, no manches, más daño. Si pega en counter, te deja en juggle, ¿no? Y yo creo que puedes meter más cosas. Puedes hacer reset y otras cosas. Pero metiendo esto, ya vi al Rino que va a hacer ahí de las suyas, ¿no? Con eso. Ahí también, si lo pegas en counter, da la posibilidad de hacer follow-ups. Bueno, ahora es combo aéreo con posibilidades de follow-ups. Ok, ahora ese golpecito te levanta y te deja en launcher para pues meter juggles. No, ahí no se cierren, banda, que solo este combo
es la única posibilidad de lo que se puede hacer, no. Vas a poder seguramente hacer más cosas, levantar en Yogul y luego dar un golpe, un machetazo, un martillazo y yo qué sé, ¿no? Ah, bueno, pues ahí clavas ese NIEX. Ok, no hay la posibilidad de follow-ups. Genocidio de Cotter, ¿no? Ah, ahora expande el OTG, la caja del OTG. Para después del genocidio de Cotter y X, pues puedas hacer esto desde media pantalla. Y sí que hubo daño. Ahí igual si clavas el doble, pues le das 2 veces, ¿no? Venga, este es buenísimo, banda. Este combo yo lo intenté 1000 veces y dije, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene hacer el EX? ¿Qué sentido y todo y esto? Porque en la esquina obviamente puedes hacer más cosas con Shingo. Este sí es un buff definitivamente, porque esto como que lo flota y ya ahora puedes pegar esto y luego meter el EX. Esto era exclusivo de la esquina. Pero les voy a decir otra cosa. Yo sé más cosas que puede pegar ese Command Grab EX. No, repito, no solamente esto, porque yo ya las había intentado todas, banda. Yo sé más. Ahora con esto, no nada más es esta posibilidad, son más. Pero ya lo verán. Ese no se podía hacer en Backdash, sí. Pero no en Jump hacia atrás. Solo con EX. Solo con EX. Y sí va a ayudar. Sí va a ayudar. Falta ver más buffs para Shingo. Estos de hecho no los considero tanto como buffs. Considero que son arreglos al mono. Cosas que pudieron haber salido bien desde el lanzamiento. Yo no lo considero estos buffs. Considero que no, que son arreglos, pero buffs como tal no los considero. Son cosas que el mono pudo haber salido así. Ok, Kim, invulnerable a proyectiles. Eso va a ser buenísimo. Para Kim eso va a ser buenísimo. De por sí ese podercito, también cuando te deja en frame trap, es muy bueno. Ahora va a ser más, ¿no? Ok, banda, hasta ahí están. Hasta ahí están y es interesante conocer su punto de vista. Obviamente vimos una paladita del roster, vimos una paladita de las posibilidades, también falta Duolón. Faltan muchísimos, banda. Hay algunos comentarios ahí interesantes que dicen que bufear, el exceso de bufeo es para contrarrestar a los tops, ¿no? A los monos tops, a los rotos, al Cronen, a B-Genet, a Kyo. Entonces es como decir... O para qué hacemos más débiles a los tops si podemos hacer más fuertes a los lows. Es lo que he escuchado en algunos comentarios de top players, que esa es la vibra que da este parche. Entonces, todavía no sabemos nada, banda, son primeras impresiones. Pero recuerden que cuando salga, yo les voy a dar el PDF en español. Así, a la de ya. Bueno. Y ya veremos los parches generales. Yo creo que va a seguir otro videito con otra parte del roster. Para todos que se quedaron con la espinita de ¿y mi mono, SNK? ¿Y mi mono? Pero bueno, esto está aquí. Había que checarlo. Déjenme en los comentarios. Particularmente si su mono no salió, ¿qué creen que le haga falta? Sobre todo si son monos como King of Dinosaurs. Si son monos como... ¿Quién les gusta? No sé, una Sylvie Paula. Monos Isla. No sé, monos... de alguna manera como... A un Joy, Gashi. O sea, ¿saben? Así... Díganme sus monos que no salieron. ¿Qué creen que les haga falta? También reconozcan que si ustedes traen rotos, pues también digan si falta que le bajen, ¿no? Que dudo que lo hagan, pero bueno. Suscríbete, comparte el IKEA y todo eso en el número de cosas comunidad. Voy a leer sus comentarios, banda, mientras dejo aquí esto de fondito. Y esto sirve como un tutorial, es de alguna manera un tipo tutorial. Dice, Nag necesita lo que le dieron a Rogue con su patada. Buenas, John. Antonov como Brawler es buenísimo. Pero en algunos casos la mayoría lo superan. Rock va a tener daño horrible y era lo único que quería.
Eso le faltaba a Rock para aprovechar ese clima. Ahora yo llego tarde. No, estás bien. Excelente. Le hubieran dejado a Billy Kane el escondido de la 2002. Estaba roto. Buenas, Millón. Tiene más sentido bufear a los low. Ralph. Ah, Ralph. A Clark también. Hola, muy tarde, pero mando saludos. Mi Jorge Díaz, un abrazote, hermano. Espero tú y toda tu familia estén a todo dar. Estoy feliz de que bufearon a 3 personajes de mi team. En especial a Elizabeth. Que le pusieran un antiaéreo. Dolores, que se diga la caída del conveo será más fácil. Shingo es roto, Millón. No, ¿cómo crees? Violen Caín puso a Shingo en último lugar, banda. Con eso les dice mucho, si no es que les dice todo. Shingo ahora sí será mi tercia más poderosa. Buenas, mi Gerson. ¿Documento crees que tendrá más info de cada personaje? El documento, sí, el documento va a traer a todo el roster, bro. Y aparte ajustes generales. Un normal en close, multi-hit. O un command normal, más sencillo de conectar. Ralph necesita entradas en close. Estaba esperando que cambiaran los agarres en Wake Up. Ah, muchos. Ok. Esto es muy importante, banda, de mencionar. Mi Plátano Posting, gracias por tu donación, hermano. Esos 10 varitos. Hay mucha incertidumbre, banda, con el tema de los agarres en Wake Up. Porque aquí en KOF 15, sí, en efecto son más fáciles de implementar. El agarre en KOF es un arma muy poderosa, banda. Lo ha sido desde tiempos memorables. Pero en los KOFs anteriores, sí era más precisa, era más delicada, el rango era más estricto. Aquí en KOF 15 el agarre, sí es un poco... No quiero usar la palabra simplificación, pero sí está un poco bonificado a que pueda suceder en Wake Up, a que pueda suceder con cierto rango, masheando intensamente el agarre es muy incentivado en KOF 15. Pero bueno, recuerden que estos son parches de personajes random, una paladeadita, así como una cucharadita de la prueba que te dan en las nieves. Cuando son un chorro de sabores las nieves y te dicen, a ver, pues tenga una cucharadita de la de cajeta. Es nada más eso. Recuerden que también hay ajustes generales, ajustes a los lobbies. Los lobbies también necesitan su parche, obviamente, banda. Ahí los de la gema se están a corte y corte y a todos nos ha pasado. Aquí mismo ha pasado. Entonces, hay ajustes generales. Ahí viene la nueva mecánica. Todo ese número de cosas sale. Pero estoy de acuerdo que se habla muchísimo de que quieren que cambie ese sistema de agarre que tiene KOF 15. Por ahí también se comentaba que Luong, esto es un troleo de SNK con sus side switch que queda pegado para meter lows. Y dicen, pues eso sabemos que es inútil porque con un agarre te vas, pero no queda la distancia, banda. Luong no queda la distancia. Entonces algunos dicen, en KOF 15 sí te va a poder agarrar. Si fuera otro KOF no te agarra, pero en KOF 15 sí te puede agarrar. Yo chequé esa situación con Shadow y Shadow dice, si lo metes en Mitty a la distancia, Mitties en lows son una locura, es algo complejo de hacer, meter Mitties con lows. Dice, si los mete porque el tiempo justo te deja en Mitty para meter Mitties con low, no te va a agarrar. Y está a la distancia. Pero vamos a ver, banda, vamos a ver. Muchos quieren que arreglen esto de KOF 15, el sistema de los agarres. Otros, pues ni siquiera se han dado cuenta de eso, banda. Ok, soy King Player y me alegra que lo bufearan un poco. Buenas noches, bro, saludos de Chihuahua. Danos retro de lo que viene el próximo parche, bro. Pues ya lo acabo de comentar. Ojalá mejoren el ataque de Silvia y Paula Pala. Solo es golpes, no da oportunidades de tirar un combo. No manches, Silvia y Paula es súper combera, bro. Creo fervientemente que los que ponen a Shingo en los que no le dieron más de 15 minutos de training se van por lo fácil, simplemente no lo saben usar. Sí, no, Shingo le tienes que tener amor al mono. Un nuevo clímax para Benimaru. Me gustaría que hicieran el super nivel 2 de la 97 que tomara el cuello y te electrocutara. Así, con Command Grab estaría padre. Aunque tiene el poder. En EX también. La patada débil de Yori que no te deja hacer Grab, Wake Up o DP Wake Up. Eso necesita nerf. Yori es demasiado poderoso. Yori es más poderoso de lo que se piensa, banda. Y cucharadita de que a la de Ángel le falta que después de que se pueda proteger. Ojalá dejen a Terry más cerdo para que regresara al KOF y Cronen junto a Janet estén en el botón.
Ángel le falta después del esquive, pueda proteger. En León hay una calle donde vende nieve, sí. En San Juan de Dios. Aunque también en la calzada venden y en el templo expiatorio y en muchas partes. Después del esquive pueda proteger. Que le den entradas con débiles al Terry. Ángel sí tiene con low, ¿no? Y luego el de este puñito así. Shouter Strike Cancel. Ah, Shouter Strike Cancel. Shouter Strike Cancel. Estaría buenísimo. Miren, se habla del cáncer del normal con giro, con rodada. Ya ven que en la 2002, por ejemplo, se podían incentivar algunos combos como los de Ramón o Máxima, que te tenían un normal y luego sacrificabas una barra para girar. Eso también te sirve para esquivar el rebote C+D. Pero aquí serviría para esquivar el Shatter Strike, banda. Para baitear el Shatter Strike. Porque tú metes el Shatter Strike y se lo come con el Armor. Y luego ahí pelas. Shatter Strike. Pero si tú te quemas esa barra, cancelas el normal. Cancelas el normal. Y el Shatter Strike se va. Y entonces metes Guard Cancel con rodada cancelando el normal. Y baiteas un Shatter Strike. Pero eso sería padre, banda. Porque es tu barra. Ok, yo también me gasto mi barra. Y sacrifico el daño del Shatter Strike. En la 2002, por ejemplo, en la 98 y todas, cuando había presión, te rebotaban C+D. Aquí también se usa. A veces menos o lo que sea, pero se usa. Y tú podías predecir el rebote C+D cancelando tu normal con una rodada. Cancelando tu normal con una rodada, banda. Entonces, eso aquí casi como el rebote C+D sí puede funcionar. Dices, me va a rebotar. Cancelas y se ve exquisito, banda. Son de las jugadas guapas que chuleas y aplaude. Se ve exquisito ese cancel. Pero ahora lo podrías implementar cuando te comes un Shatter Strike y el primer hit pegas con Armor. El Armor del Shatter Strike. Que el Shatter Strike tiene muchísimo Armor. Ahí vete con Cronen. La única manera de baitar el Shatter Strike es activando Kit Mode. Y te consume 2. Entonces esa es de las mecánicas que pueden regresar de las que se hablan. Kim tiene bastante daño. Shatter Strike Cancel. Street Player pidiendo Command Grabs con animación. Ay, no. No, por favor. Shatter Strike Cancel. Shatter Strike Cancel. Apareció un spamero. Van a nerfear más personajes. Seguro que Player. Deja de spamear. Shatter Strike Cancel. Qué bonito lo que hicieron con Elizabeth. Sí, no spamien, banda. Sí, Elizabeth se ve bastante beneficiada. Yo que ni la agarro. La arreglaron. Debe ser portada de KOF por siempre. Me encantó el buff de Vanessa. Opino lo mismo, Ouroboros. ¿Será que llegarán más nerfs a Cronen? Gracias por mejorar la Elizabeth. Fíjense, a Cronen, aunque le hicieron nerfeo intenso, la banda encontró otras maneras de seguir conectando el combo y haciendo daño. Entonces ese parillo que le hicieron al Cronen terminó siendo insuficiente. Cronen está bien. El K99 necesita nerf, sin duda. Kyo, Yori. Me cae mal Cronen. Sí, Cronen es el Rugal de esta saga, banda. Shatter Strike Cancel, Zip. Debería ser seleccionable el autocombo. Es molesto cuando se activa en automático. Casi no sucede, pero si a ti te pasa, sí debería ser opción. Me da coraje que le tienen tema a Cronen. Siempre lo quieren nerfear si hay personajes que sí son rotos. Robert ahora puede hacer cancel Shoryu después de las patadas. Sería muy parecido a los combos de Ryo. Es correcto, porque de seguro puedes también cancelar con Hinsipukik. ¿Qué opinas del buff de Shingo? No creo que... No es un buff como tal. Es una reparación. Es una reparación a algo que estaba mal. Pero si eso se considera bufeo, pues creo que le hace un rotundo bien al personaje. Bufeo es que le mejoren su C que tarda un siglo en salir. Bufeo es que le mejoren su C que de cerca no pega. Y a veces tienes que meter la patada fuerte. Y si no pega la patada fuerte te sale la otra que tarda un siglo salir. Entonces pierdes. Pierdes un débil contra un fuerte. Pierdes fuerte contra fuerte porque por ejemplo el K de lejos pega de lejos y de ahí convea. El de Shingo tarda un siglo en salir y es difícil que puedas convear como tantas cosas. Un buffshito a Shingo. Nomás los juegos AAA con comunidad activa y gente en línea
Merecen agarres con comando de animación. No, hombre, eso de que agarre con comando de animación a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Oigan, manda, recuerden que ya están los miembros, ¿eh? Que ya están los miembros. Para quien guste unirse a miembros, es bienvenido, banda. Algunos beneficios ahí están a todo lo que da. Bueno, banda, ¿está ya esto de la reacción? SNK debería al menos considerar bajarle el daño al Super Cronen, que sea un poco. ¿Bajar daño? Eso es un nerf. Yo creo que los agarres de comando en KOF salen sobrando. Sí, claro, no. Se mancharía KOF si se hace como todos. KOF es KOF, banda, no tiene que parecerse a ningún otro juego. A Ramón le falta el frame trap, si no es Ramón. ¿Te imaginan los cancel de Ramón nivel KOF 2002? Brutales, que se requieren manos. Vamos a ver, banda. Vamos a ver el video de la visita a las oficinas de SNK. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. Dice, grab con animación sería raro, súper raro, innecesario. No, y te lo castigarían un buen. Pues si no estás jugando Street Fighter, KOF no se juega así. Hasta agarrar tiene su chiste, pero... No, yo creo que no. Lechuga, banda. Bueno. Me encantaría que hubiera una mejora en la pantalla de selección y agregar más escenarios clásicos. Eso es un bufeo para el juego. Agregar escenarios es un bufeo para el juego. Ojalá y jamás pongan agarres con animación. Aparte se tardaría muchísimo siendo que el agarre se llega a usar en ciertas ocasiones. Sería molesto. Agarres con animación y ya, dejémonos de cosas. Agarres con animación, solo grapplers en KOF. Y eso que al principio ni existían. Tú tenías a Clark, a Ralph y metías command grab y no se veía la animación. La animación llegó, creo que en el 95, el 96, no me acuerdo en cuál. Que hasta yo dije, ahora sí se sabe cómo se marca. Pero nada más para los grapplers, banda. Los demás personajes no. Agreguen los arranques soundtracks. ¿Crees que confirme la tercera temporada? Sí. Sí, yo creo que sí. Tienen que dar algún indicio, ¿no? Pero pues todavía no, porque todavía falta otro mono. En Street Fighter no existían los agarres de ahora. Los agarres de animación empezaron, si no me equivoco, en el Pocket Fighter de Capcom. Hasta podías meter agarre en el aire y le hacían así los monos. ¡Ah! Luego los metió Second Impact. Y no sé si algún otro juego. Dato curioso, Maximum Impact tenía agarre con animación y agarre sin animación. Ah, fíjate. No lo sabía. Hacer las burlas antes que comience el round. Deberían agregar personajes de la saga NES, Vice y Mature. A ver, banda, vamos entonces a ver el cotorreo. Agarres como el de Makoto. Pues eso los tienen los grapplers. Los grapplers exactos son grapplers. Algunos que otros como el de Yori Rock que sirven para iniciar combos nada más. Exacto. Y te tiene que penalizar el juego si lo fallas. Si lo fallas. Porque si no tuviera una penalización se abusaría de eso. ¿Han visto cómo abusa Raiden de su super de agarre en Capcom contra SNK? Que congela la pantalla y te rompe el control como un Roman Cancel en Guilty Gear. Los agarres con animación fueron en Tear Strike. Ah, ok. No, pero sí salió antes en Pocket Fighter. Pero igual en Tear Strike estaban. Agarres con el de Makoto. Pequeñísimo sería donde llevan el personaje, entendiendo que es por la carta de la animación. Yo quisiera ver un detalle pequeñísimo que sería donde se llevan al personaje noqueado y entra el otro aunque teniendo que es por la carta de animación. Los agarres con animación están desde Street Fighter Alpha. Ah, ok, desde Street Fighter Alpha. Muy bien, Tony Frost, gracias por el dato, bro. Un lindo bufo sería que saquen los autocombos. ¿Pero lo saquen del juego o lo saquen
no entendí. Traje escenarios más contenido single, no se puede agregar mucho sin esfuerzo, aunque se dé de paga. Simplemente SNK es un vago. ¿Qué personajes te gustaría para la nueva temporada? Ya lo he comentado, así de fantasía, Eiji Do King. Y así como con posibilidades, un Mr. Karate, un Takuma. Mr. Karate, un Chrysalid. Kazumi. Shingo, bebé. Set de fantasía. Creo que ya, No me di cuenta, pero si te burlas te quitan una barra de poder al rival, como pasaba antes. Según es de los leaks, es Hinako. Que dejan opcional el autocombo, estaría chingón. Ahí poder mashear sabroso el puño débil. Bueno, vamos a ver. Para seguir despachando los temas del directo. Ok, banda. No sé si han visto este videito de SNK y sus oficinas. Las nuevas oficinas de SNK. Vamos a verlo, ¿va? A sacar el juego de los autocombos para mi último COP 98 ahora dio un salto. Vamos a ver el jugador que ahorita en la reacción van a elegir. Vamos a ver el jugador que casi hizo zurrarse a Xiaohai, banda. Y vamos a leer las anécdotas. En el modo extra de KOF 98. Esto es reciente, banda. Esto es reciente. No se la van a acabar. Xiaohai casi llora, banda. Dejo mi stick. Venga, comunidad. Ok, comunidad. Pues SNK está estrenando oficinas. La reubicación. Este es el documental de la reubicación de las nuevas oficinas de SNK. ¿Sale? Disfrútenlo, banda. Vivan esto, porque esto es Príncipe Árabe a su máximo esplendor. Inversión de Príncipe Árabe a su máximo esplendor, comunidad. Esa guitarrita acústica, banda, no puede ser. Ahora vamos a ver si hay subtítulos. Uy, no, chale. Uy, no manches, qué bella transición. Qué bella transición, banda. Ay, no. Neta, banda, mis respetos si uno de ustedes algún día va ahí y pone así una hoja de papel, carta, y le pone así: saludos, John Shoryuken. Saludos, mi querido Juan Ganchos. Así. No manchen, mandó una foto ahí, banda. Es para la eternidad. Es para toda la eternidad, banda. Ay, no manches. O sea, algunos quieren ir a la Torre Eiffel. Algunos quieren ir hacia Egipto. Algunos quieren ir, ¿qué les gusta, no? Inclusive a la muralla china. Algunos quieren ir al Ángel de la Independencia. Bueno. Etcétera, 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 ¿no? Cumbre Tajín, yo qué sé. Pero otros queremos esa foto, banda. Esa foto en esa esquina, en ese lugar. Legal, banda, legal. No nos hagamos, banda, no nos hagamos. O sea, sí es un sueño guajiro, la neta, ¿no? Hasta se me eriza la piel, banda. Vamos a volver a ver esa transición. Vean nada más. Uy, mi compadre. Oda, bebé. Compadre, maestro. Si le doy un beso a la pantalla. Ahí le debemos tanto, banda. Ahí le debemos tanto. Así como premian al creador de... En los Games Awards, al creador de Metal Gear, al creador de Death Stranding, por genios de los videojuegos, deberían de premiar también a Oda, banda. También obviamente a Daisuke Shiwatari, son genios. No, banda, imagínate toda tu vida dedicada a este pedo. No, banda, no manches. Bendiciones, es así. Algunos quieren la bendición del Papa, yo quiero la bendición de Oda, banda. Ah, sí, y ya. Legal así de no, es que nunca, no la voy a lavar. Con esta saludé al maestro Oda, no sé, no me voy a lavar la mano nunca, ¿sabes? Ah, miren, esto siempre es bien chido, banda, porque de repente ves ahí... miren, dice, 7º episodio de Fatal Fury. Ay, güey, es que siempre que ves, ¿se acuerdan de la imagen de Big Bird, banda? Que hasta el día de hoy no se ha sabido para qué juego es.
¿Se acuerdan de la imagen de Big Bird? Esa imagen estilo como Guilty Gear. Siempre se sueltan cositas en las pantallas de los trabajadores, banda. 実大の街をステージにするっていうところが考え ¡Oh, no! 思ってます。ネオジオランドとかもあったので。 Si estamos en México, banda, y te queda cerca a una locación, no manches, hay que hacer esas fotos, banda. Hay que hacer esas fotos. Dicen que si hay sub en español. Ah, ok. ¿Seguro? No, bro. ¿O cómo le hiciste? Dime cómo le hiciste. A ver, voy a leer porque no, neta, no sé cómo le hicieron. Oda God. No, por favor, animaciones con Street Fighter y X Tekken, los agarres normales, no, please. Algunos europeos quieren conocer Iztapalapa. ¿Te imaginas? Kusanagi con otro moveset. La autocombo de KOF también es para prevenir el masheo de los jabs con ciertos personajes. Bueno, vamos a seguir, banda. ちょっとファンの中では聖地みたいにはなってたっていうところが一番大きな思い出 Wow. ですね。SNK は El 江 CEO, 坂 el で CEO, 創業し、本当に長い間江坂の町にお世話になったと思うんです。 Miren, SNK 1988-1993. 江坂の皆さんもね、SNK というもの En に Esaka, 対してのなんかその親しみを持っていた。 Ahí está. Uy, ese fue muy sonado porque cuando quitaron el letrero de SNK quedó la marca del sol, banda. Quedó la marca del sol que nunca pudo borrar la huella de las siglas de SNK del edificio. Brutal, banda, brutal. Es una huella imborrable. Tanto en lo material como es un edificio, la arquitectura, tanto en nuestros corazones, banda. Yo creo que todos tenemos, también Capcom, obviamente, pero sí tatuadas las siglas de SNK con tinta imborrable, ¿no? La verdad, la verdad. Yo quería un buff de aquí, o el Super Orochinagi cuando se incendiara su cuerpo debería quemar al rival de contacto. De Negeoland solo puedes ver el edificio ya que ya no existe. Totalmente de acuerdo. Alonso dice Kusanagi con otro moveset. Es que eso ya es cuando lleguen los EX, banda. Creo que le das en traducción a la PC, se puede, pero no sé si aplica para todos los videos. Pues... Ay, vamos a volverlo a intentar. Porque algunos sí te da de que... Ay. Ok, bueno. Vamos a seguir avanzando, banda. Aquí donde íbamos, 本当に ¿no? 長い間江坂の町というものに対してのなんかその親しみを持 Porque っ este て es Shin そういう Esaka, 点では江 las 坂 nuevas の地を oficinas. 離れるというところは、若干の寂しさというものも感じている人たちもいると思うんです。 Vean, banda, toda la mudanza. Vean toda la mudanza. ¿Alguna vez contaron los de Boga que cuando ya estaba SNK en las últimas, que ya habían así un chorro de cosas así? O sea, lo inverso a una mudanza donde recién llegas, sino a una mudanza donde te tienes que ir, y que habían carpetas de bocetos de arte concepto, de juegos que estaban en planificación, que tiraron y abandonaron. Prototipos de juegos como el que se hallaron en un bazar de Samurai Shodown, de un Samurai Shodown en 3D, que se lo hallaron porque un trabajador de SNK creo que falleció, su esposa puso a la venta sus cosas y en sus cosas había un prototipo de una maqueta de Samurai Shodown. La maqueta de World Heroes también está para la Hyper Neo Geo 64, y que ahí estaban las cosas tiradas, todos esos de arte concepto descartado y todos esos folders que estaban ahí ya... De que pues ya nadie se iba a llevar eso, nadie se imaginaría que todo eso podría ser cosas de museo, ¿no? Para la eternidad. Cómo me duele ese material perdido, incluso ellos se habían agregado Goku en la 97 y solo quedó en la versión de desarrollo. Ándale, y a Ryu, ¿no? Ve, Amanda, así de que voy a mi nuevo empleo. ¿Dónde? Ah, pues con SNK. ¡Oh! Los que componen la música, banda, increíble. A ver qué figuritas eran las de abajo. Había unas figuritas. Ah, el Mai Shiranui y Terry, están enormes. Ahí saludos a Real Kim que las tiene, ¿no? Todas, las tiene todas. Vean esos pósters al fondo, banda. Ya llegaron las Neo Geo. Uy.
Todo, banda. Una remodelación brutal. Príncipe árabe, banda. Querían saber a dónde se había ido. Ahí lo tienen, banda. 何よりもやっぱりファンの方がいっぱい訪れてくれたっていうことが大きいので SNK といえば SNK Wow, todo lo que había, anda, todo lo que había. ゲーム会社だったのかな。Ok, todo eso es todo por un día. Séptimo piso. Oigan, ¿sabían que la banda de, creo que... Ay, no sé, a lo mejor la voy a regar, pero Imagine Dragons creo que son. El guitarrista, el vocal, no sé, corríjanme en los comentarios. ¿Visitó las oficinas de SNK? ¿Se imaginan que esté operando apoyando para el soundtrack del Garou 2? Del nuevo Fatal Fury, banda, y esté bien metalero acá con requintos, con solos de guitarra perrísimos, banda, que esté súper hardcore. Cuánta nostalgia, banda. Gracias, no, al contrario, gracias, Asaka. Fíjense, ¿qué es la cultura, banda? La cultura, le agradeces al lugar que te dio tanto, ¿no? Donde se quedaban a dormir, donde trabajaban y se quedaban allá a dormir y de hecho hay fotos así de los sprites de la KOF 99 que querían hacer a Ching y caracterizaban a alguien para que hiciera los movimientos y lo copiaban con sprites. ¡Uy! ¡La música! Miren, ahí está el viaje. 正直大阪の本社のオフィス移転してみた時の印象はもう綺麗で広くて Ah, miren, ahí está el tráiler, ese que está al fondo, para los que no lo han visto, es el tráiler de SNK Yabaizo, banda, con el nuevo motor de SNK. 羨ましいなと思いました。 Ese es el tráiler de SNK Yabaizo, a ver si sale el tráiler donde se enfrenta a Kyo y Yori, bien chido. Ahí está, banda. Miren, para que sepan dónde es la ubicación. Shin Osaka. Venga, banda. Vean nada más, banda. La chamba ideal ahí. Abrir la puertita como en el Oxxo. De barredor. De limpiador. De regar las plantas de jardinero. No manchen, banda. SNK estuvo publicando muchísimo tiempo en sus oficinas de reclutamiento de personal. ¿Te imaginas, banda, que te hayas ido allá a chambear de indocumentado? No manches, banda. Ve. ¿Dónde trabajas? En SNK, güey. Oye, ¿sí? 大阪の玄関口と言っていいでしょう。 Ah, vean esos cuadritos del fondo, banda. ¿Qué limpieza? ¿Saben qué me encanta, banda? Me encanta la limpieza. Lo minimalista que todo, el espacio, el cuidado del espacio. 大阪駅のそばにオフィスを移すということが世界に向かってね。 Bueno, esto no es minimalismo, pues, pero me refiero a los espacios. Vean, banda. 発信をして Con aerógrafo ahí, el Yori 96. いくんだよっていう Creo que es de la 96, きちんとアピールできる。 Ahí es donde son las juntas, banda. No puede ser, banda, donde son las 今回 juntas. 開発 Ah, ese Kyo abre y cierra los ojos. Yo quiero comprar un papel de ese como el de Jesucristo que abre y cierra los ojos para hacer esa animación lo voy a comprar para hacer ese de Kyo de Kyo que abre y cierra los ojos. Con ese arte. Hay uno que también tiene los ojos cerrados, banda. No manches, sí, hasta de conserje la pides ahí, banda. A ver, no. Voy a hacerles ese, banda. がワンフロアに全員揃うようになる Porque hay tantas cosas tiradas en の el で piso. かなり利便性は上がったのか ¿Son escáneres o algo な así? とこの世界に発信する Imagínate tú, universitario, hacer tu servicio profesional en SNK. Que nada más te den para el transporte. No, nada más dame para... Y con eso. ゲームを作る環境っていうのはか Ah, miren. Ahí está el Fatal Fury, el Roundabout. Bueno, esto me da la impresión, banda, de que ya tiene rato, porque está en la página web ahí Shingo, ¿no? Y cuando pues ha de haber recién salido el Neo Geo Pocket para PC, tal vez.
El かなり paquete 良くなったのではないかと思ってます。 con ese arte hermoso, ¿no? これからこうスタジオのカルチャーとここを作って Las oficinas de Samsho. Oficinas KOF, oficinas Samsho. トリプル A 品質のタイトル Uy, las oficinas del patrón, banda. を世の中 No manchen, banda. No manchen, así este es icónico, banda. Banda, este arte, banda, es invaluable, es eterno. Es eterno. Perdón, así, Street Fighter, Vampire Savior, Mortal Kombat, Killer, pero este es el arte de artes, banda. Este es el arte de artes, ¿saben? O sea, no sé, no hay descripción, no hay palabras en el léxico. Lo ves desde el avión, o sea, no, ese es al nieto cuando tengas a tu hijo y luego a tus nietos le hacen, mira hijo, ven. O sea, esto es, no sé, banda, significa tanto esa pintura, esa ilustración. Díganme, neta, qué emociones les mueve el patrón, banda. O sea, el jefe de jefes, banda. Para empezar, uno de los jefes más icónicos de los juegos de pelea. Pero en este cuadro, banda, no, o sea, pesa tanto esta pintura. 提供してグローバルトップ10に近づいていく Ah, miren, órale. なるんだっていう Hay hasta 目標 cosas をし retro. っかり Órale, Fatal Fury 3. とみんなで実現していきたいなっていうふうに思ってます。大阪、そして東京、北京、シンガポールといった開発拠点がありますけども、これを世界に広げて皆さんが熱狂する楽しいコンテンツを作り続けます。 El CEO, Hello, Shingo Osaka. Shin Osaka. Shin Osaka hasta como más perro, ¿no? Más Orochi. Versión Orochi, las instalaciones Orochi de Osaka. La animación de Obari. El Ready Go icónico, banda, no manchen. No, pero no nada más es icónico el Ready Go, sino hasta la voz de la narradora, banda. Vamos a oírla. Brutal. Ese sonidito también. ¿Qué opina, Amanda? ¿Qué les pareció la evolución? Hicieron, creo que un documental súper honorífico, un documental breve, conciso, que habla como de el nacimiento, mejores momentos, etapa de desarrollo, bancarrota y evolución. Y el presente. ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Shin Osaka, nuevas oficinas. Y venimos a romperla, venimos con todo, venimos por los nuevos juegos, venimos no nada más a seguir posicionándonos en el fighting, venimos a posicionarnos a revivir nuestras viejas franquicias, sacar franquicias nuevas. Somos el equipo old school, seguimos aquí fieles a las siglas SNK, aunque nos hayamos ido a DIMS y aunque hayamos creado Street Fighter 4 y demás, seguimos fieles a SNK, banda. Ese es brutal. Los artes icónicos es de mi compadre. Ay, mi compadre Shinkiro, ¿no? Es mi compadre Shinkiro. A ver, tengo una duda abismal que no debería tener. Sí, Shinkiro, ¿cómo fregados? No voy a saber eso. Es cultura general. Vamos a dejar la transición esta. Aquí. Es mi compadre Shinkiro, es los artistas, es todo. Y somos nosotros, banda. Esto lo hacen para que digan, en resumen, siento que esto que lo hacen es como un regalito para nosotros y digan, miren, banda, sigan confiando en nosotros, estamos trabajando. Iremos para muchos atrás de otras compañías fuertes y todo por temas económicos, renacimos de la bancarrota, nos volvimos a juntar en la 14, con poco hicimos, empezamos a hacer de a poquito mucho, ya Príncipe Árabe le inyectó y ya tenemos nuevas oficinas y estamos reclutando un chorro de personal y vean lo que estamos haciendo y vean hacia dónde vamos. SNK ya hizo, así que quiero saber qué vibras les mueve, banda.
qué vibras, así, qué fibras sensibles les conmovió este documental, ¿sale? Y la neta es una decir, pues cómo no te voy a querer, SNK. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no voy a seguir confiando en ti? ¿Sabes? Es inevitable, SNK es inevitable, banda. Neta, qué chido, o sea, la neta, fíjense, o sea, cuando SNK se fue a la bancarrota, muchos ni sabíamos que la estábamos llevando allá. Muchos no sabíamos ni éramos conscientes de que estábamos llevando a SNK a la bancarrota, ¿no? Y ahorita sí lo somos. Y ahorita creo que estamos apoyando lo que no hicimos en aquel momento, ¿no? Tanto las nuevas generaciones como los viejos lobos de mar. La vieja nueva escuela y sobre todo los old school. Creo que seguimos ahora siendo más conscientes de que estamos apoyando. Déjenos sus comentarios, donde qué fibras emocionales les dio este documental. Salud, comunidad, por el futuro de Shin Osaka. Salud, compadre Oda y compañía. Salud, comunidad. Que el poder de Shin Osaka. Esto también incluso es una moraleja de vida, banda. Es un mensaje para nosotros de que no, me siento esto. ¿Cómo que te sientes? Levántate, carnal. Renace. Si SNK pudo renacer, ni modo que tú no. Si SNK se levantó, ni modo que tú no, carnal. Ni modo que tú no. Este también es un mensaje para nosotros, banda. No, hombre, si SNK pudo, ni modo que tú no. Confía en ti, confiamos en ti, caray. A ver, voy a dejarlo mientras leo sus comentarios, ¿va? Ay, me encantó que saliera Metal Slug, Dice Dragon Force. Ah, era Dragon Force. Banda sonora de SNK en otro nivel. Crisálida en KOF 15. Cómo duele el material perdido. Incluso banda sonora es otro nivel. Si tiene en español, primero dale japonés generado automáticamente y abajo te va a aparecer la traducción automática. Ah, ok, a ver, vamos a verlo en español otra vez. Vamos a verlo en español otra vez. Ah, te repasaste de lanza, güey. Carnal. Ok, vamos a verlo otra vez. Es una basura para muchos, nosotros era oro sólido. Dragon Force. Es en SNK. Nunca nos ha decepcionado en cuanto a banda sonora. Eran los de Dragon Force. Estaban visitando. Sí. No, banda, tengo que corregir esto. Imagine Dragons, banda. Nada que ver Imagine Dragons con Dragon Force. Eran los de Dragon Force, comunidad. Eran, sí, ya, los de Dragon Force que visitaron ahí las oficinas. ¿Se imaginan que sea el soundtrack? ¿Se imaginan todo hardcore, todo brutal? Voy llegando, ¿qué estás presentando? Vamos a la mitad del directo, hermano. Ya llevamos 2 temas. Es la nueva base de operaciones de SNK. Tears y Goodbye Saka, una obra maestra en soundtrack. Hola, John, saludos. Buena esa. El edificio incluso, si soy conserje ahí me conformo, ya que para desarrollador, Pero ahora que vuelve Dolón, ¿acaso revivirá la trama de los Hisoku? Quizá podría los próximos interactuar. Pues la neta, a Ash le mandó una indirecta, sobre todo por Saiki. Como de, oye, no te hagas, yo te conozco tu lado más perverso. Esas bromitas a mí no. Yo tengo el soundtrack de SNK, bendito seas SPB. Yo tengo el juego original del 98 de Play 1 portada. Hermoso. John, presentamos el currículum para equipo de diseño, bro. La neta sí quiero, güey. Que me la den hasta de Community Manager Latinoamérica. SNK. Elígeme. Soy yo. Hecho está. Arribando. Mira lo épico que se ve ese guiso. ¿Qué onda, John? Voy llegando. ¿Cuál es el tema de hoy? Son varios elixir. Mira, estamos viendo. Ya vimos el parche de balance. Ya vimos las oficinas de SNK. Ahorita vamos a ver cuando hicieron sudar frío a Xiaohai. Después de esto. Como debe de ser un boss, en su estado más tranquilo. Entras al baño y está la puerta Chin bien borracho. Hermosos predictables. Esa pintura debería estar en lo bro. Legal, sí. Lástima que Shinkiro ya no trabaja en SNK y no creo que Capcom lo deje ir. La neta, banda, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Para mí Shinkiro, máximo respeto.
máximo respeto. O sea, Shinkiro, neta, me falta aquí un cuadro de Shinkiro. Miren, banda, pasando el 22 de septiembre, aquí, al ladito de este, va a haber el de Río, aquí. El de Kyo, de la KOF 96, que me encanta, con fondo rojo, agarrando la cortina y la va a prender. Necesitamos algo de Shinkiro en esta pared, banda. Necesitamos algo de Shinkiro. Legal. Urge algo de Shinkiro. Pero legal. Hablando de Shinkiro, banda. O sea, Rashid se ve guapo. Cody. Honda ahí, que los haces muy estilo Shinkiro. Pero no nos hagamos, banda. Shinkiro es SNK. O sea, Shinkiro tú sabes, güey. Sí, hay que trabajarla. Tiene que salir. Yo sé que tiene que salir para la papa, güey. Yo lo sé. Yo sé que ya son outsourcing. Y donde te contraten, carnal. Yo lo sé. Freelancer, lo que sean. O sea, yo lo sé, güey. Pero legal, Shinkiro es SNK. O sea, lo veas donde lo veas. Shinkiro es SNK, banda. No nos hagamos. O piensan, o si piensan diferente, díganmelo. No, güey, la neta, Shinkiro en Capcom. Capcom, por ejemplo, Shinkiro hizo los artes de Tatsunoko contra Capcom. Marvel contra Capcom 3. Sí, ok. Pero Shinkiro es SNK, banda. Shinkiro es SNK. Hermoso Predictables. Esa pintura debería ser en lo bro. Ah, perdón. Para que lo sigan viendo en español. Me da un poco de envidia. ¿Qué pasó con las versiones de KOF? ¿Por qué ya no las usan los títulos actuales? Eso quema demasiado. Es como Norio Yamamoto, la voz de Bison. No hizo Guinness lo mismo y lo reemplazaron, Charles. Efectivamente, es gaming. ¿Qué memorias trae ese Ready Go? Los has creo de broncas por derechos de autor. Abre el KOF 15. Necesitamos ese stage de Shin Osaka. La neta sí. La neta sí. Para mí es una vendimia de humo. Que saquen secuelas de Shock Troopers. Recuerdo que un día Shock Troopers Cross Metal Slug estaría increíble, ¿no? Recuerdo que un día mi hermano me llevó el póster de Yori de otro K con el estilo de arte de la 99. Lo primero que pensé fue que se veían como personas reales. Quedé impresionado. Cuando sí, legal sí. El de la 2002 de K con fondo rojo está increíble. Solo necesito ver esas referencias en el juego. Metal Slug 8, SNK sigue adelante a huevo. Metal Slug 0 Reboot. Stage clásicos de KOF en el KOF 15. Bro, yo apoyo. Y creo en el sueño. Y como dirían Starship Troopers, yo hago mi parte. Creo que después de Hinako va a traer unos Shinx, que inclusive otro traje de Atena. Ojalá los pluseros de Fightcare comprarles en la 15. John, ¿sabes de la maldición de la canción de Osaka? Pero no es como tal una maldición, ¿no? Fue como la de la despedida, ¿no? De que fue de que le hicieron como tributo, ¿no? Al amor que le tenían a Osaka. Oye, sí es cierto, debía haber comentado eso del amor que le tienen a Osaka, que incluso hasta en soundtracks es inmortal también. Hay muchas versiones. El nuevo verdadero Metal Slug sería God. Algún día regresará Shinkiro. El soundtrack de Metal Slug es de lo mejor también que existe. Diego, solo para crossoverear, no creo que Capcom lo deje ir. Vamos a la pelea donde juegan con extra que dijiste. Ahí voy. Imagine Dragons. Estoy leyendo sus comentarios, hermano. ¿Quién los trata así? Si no has visto el video de unos fans de SNK, creo que el de Holanda, Noruega, fueron a las oficinas de SNK unos en los 90s. Imperdible pieza de la historia de SNK. Ahorita lo busco. Ah, Sergio Conorado, gracias por la donación, hermano. Saludos de Baja California, John. ¿Qué soundtrack se te hace el mejor? ¿Cuál te marcó más? ¿La de KOF 96, 99, 2000? ¿En qué orden los pondrías? Mira, ahí te va. La neta, así, ya bote pronto la 96. La 96. Lo siento, pero la 96. Yo iba en la primaria, la 96. No me digas, o sea, Arashi no Saxophone mata varias de la 99, ¿no? La de la 96, así, a bote pronto, sin pensarlo, así, saqué el papelito primero que salió, decía 96. Las de arte de pelear, Fatal Fury, muy vibras de arte de pelear del 3, o sea, me encantan. Pero la de los jefes me encanta, pero te voy a decir algo, de la 99 me encantó que era como muy la época de Matrix, tecnología, y el tema del Player Select de la 99,
Yo lo usé de ending en mi ex canal. Pero sí, y ya 2000 lo dejaría en tercer lugar, bro. Un día deberíamos, si quieren, hacer Chupi Stream. Chupi Stream de puro soundtrack. El CM. Gracias, Sergio Coronado. El CM perfecto para la TAM. John, para mí el arte de Shinkiro es el arte con 96 y Real Bodov. ¿Verdad que sí? Nos ha marcado, banda. Es hermoso ver a Río. Y Isla fue una caricia en el alma. Es que si ves su arte en Capcom enseguida te vas a KOF. Es correcto, Víctor Gutiérrez. Es correcto, es inevitable. El de la portada de la 97 de Shinkiro para un cuadro mamalón. R-Pong, ¿cómo estás, hermano? Saludos, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué te acontece en la vida? Amigo, ¿sabes algo de cuándo estarán las notas del parche? Estarían el día del lanzamiento, bro. Van a seguir sacando estas cucharaditas. Y yo te las subo en español. Para que las tengas en español todas, carnal. Al instante y momento. El soundtrack de Con 97 es el mejor. ¿Qué torneos vas a traer, hermano? Dime que estás peleando por ese lugar en el World Tour, ¿va? Dime que sí. ¿Vas a ir a Furiática, por cierto? El soundtrack del 97 es el mejor. Gracias, Mauricio Torres, por esa donación, hermano. ¿A poco sí? Atarashi Mosca. Ahí te mandé para un café, bro. Gracias, Mauricio. ¿Quién crees que sea el último DLC que falta? Pues Hinako, ¿no? Y yo creo que fíjense, o sea, yo no he visto... Yo vi más pedos cuando se adelantó Nag y Silvi Paula que ahorita que sigue oculta Hinako. Como estaba oculto Duolón. Como que nunca vi cuando se filtraron, nunca vi que se quejaron de Duolón y Hinako. Vi que toda la queja recaía entre Nag y Silvi Paula. Ahorita que está Duolón, yo no he leído tanta queja, no sé ustedes, pero no, y ahorita que dicen, va a ser Hinako, tampoco he oído que haya queja, o sea, y lo hablo desde el principio que apenas eran figuras en negro y decían, es Nag, va a ser Nag, ya la confirmaron, sí es Nag, Silvi Paula, la piñata, quién sabe qué, pero de Duolón y de Hinako, que ya se sabe, yo no he oído queja de banda, no he oído queja, o sea, como le pasó a otros personajes. Y se me hace chido eso. ¿De dónde para un coffee, bro? Sin discusión han salido muchas songs. Próximo COF con barras extra. No tiene música, ese ruido ambiente normal. Excelente, muchas gracias. Rola de Kill 99. Uf, chulada. John, ¿qué personaje fue SNK te gusta que llegara a COF 15 como invitado? Ahora te respondo eso, mi Johnny. Yo solo quiero ver qué clímax será el de Hinako. La sombra de Duolón, antes de que sea revelado, muchos decían que podía haber sido Alba Meira. Es que también Alba Meira lo quieren. Órale pues, banda. Vamos a ver el jugador que hizo sudar frío a Xiaohai, ¿va? Soundtrack de KOF 96-98, pero en especial la canción de Fatal Fury Team de Yori 99 es una delicia. Es que sí está bien difícil, banda. Y aparte es música. No como Street Fighter 6, ¿no? Que de ese pie cojea. Es insólito que a estas alturas Street Fighter 6 cogía de ese pie. Bueno, ya lo vieron en español. Hinako es muy amada, a diferencia de Nagi Silve. Yo creía que era Foxy la sombra. Espero agregar más clímax a cada personaje. Los tienen que agregar. Así como lo hicieron... como lo hicieron a Duolón. Porque pues Duolón necesitaba ese recurso. A ver, banda, les voy a poner... A ver, nada más que necesito saber contra quién es, banda. Porque el nombre del jugador, desafortunadamente está... Espérenme, ya estoy buscándoles el video, Este lo acaba de ganar Xiaohai. No, este no es. Es que miren, banda, es este.
A ver si ustedes me dicen qué jugador es. Ahí viene la monja 2. A ver si ustedes me dicen qué jugador es. Miren, ahí va. Laiva. Si tuviera que escoger una mecánica, agregaría KOF 15, sería marcar barra en el aire como en KOF 13. También se ha hablado de esa, bro. ¿Cómo olvidar la música de Funky Saka 95 Ranked, Arashi no Saxophone 95 Ranked de lo mejor? Sí, sí creo. Es la va. A ver, ahí les va. Vamos a reaccionar. Xiaohai la vio venir, Es él, banda. Es este jugador. Pero esto está en un stream de Roberto Urameshi, FGC. Y ni modo que lo veamos de su canal, ¿saben? Entonces sí necesito saber qué jugador es. A ver si ustedes saben qué jugador es. Creo que hay un momento en donde ya sale... No, ok, es aquí. A ver, ¿saben qué jugador es? Para ver la reta, banda. No era un mexicano contra Xiaohai. Ah, te has de referir a Lokov en la 15, pero ese no vamos a ver. Si quieren lo vemos después de este. ¿Será enfermo terminal? Bien manchado, Masket Kaiba. Bien llevadito. Personalización de personaje estilo KOF 13. ¿Cómo olvidar? No era un mexicano. John, si tuvieras un sueño de rebajar en SNK, ¿mejorarías en los próximos KOF en cuestión de gameplay y gráficos? ¿Qué franquicia revivirías? Pues es que Samsho está viva. Fatal Fury pues ya va a revivir, porque te diría que Garou. Pero pues si tuviera que ser de fighting, no hay de otra más que revivir las Blade, bro. Pero yo haría un Samsho Cross Last Blade. Eso sí es personalizar los colores, sería genial. Que hasta Xiaohai le ganó con una mano. Digo, de trabajar. A menos que quieran verla de enfermo terminal. Mi sueño húmedo sería volver vivos a los de Fatal Fury Arte Fighting. Mezclando historias. Se van a mezclar en Garou 2. A ver, banda, díganme la neta. Gracias a todos por su donación, Revivir World Heroes con estilo de Killer Instinct. World Heroes sí creo que necesita otra oportunidad. Sí creo. ¿Sabían ustedes que iba a haber un World Heroes Cross Ninja Masters? Y se quedó en camino. Luego les doy esa documentación. Es hora de dormir. Descansa, Sammy Roche. Prefiero Sancho es Last Blade es Ninja Masters. Iba a haber un... Miren, les voy a dar un premio. Ahí les va. ¿Cómo busco el video que estamos por ver? Es que no sé contra quién es, güey. O sea, pero esta reta Xiaohai la ve venir, pero... Él la narra, banda, ¿saben? Entonces, no sé de dónde está el video original. A ver, Xiaohai... KOF 98 Xiaohai versus. Vamos a poner. KOF 98 Xiaohai versus. Y a ver si ya no sale él. Versus Xiaohai no es. No, no es Xiaohai. Tampoco es este. Lo más cañón es que lo juego en la modalidad de extra, banda. Entonces, no, realmente no sé quién es. A ver, dicen, Mackenzie, ya de saber quién es. O es Laiva. Jerry Metal Slug nuevo. Estaría bueno ver personajes de KOF estilo Algodón Neo Geo Pocket. El nuevo juego Pocket Bravery. Ah, estaría hermosísimo que les preste uno. Blaze Stars, los que crearon Type. Es que no tenía su caja Xiaohai, por eso le andaban ganando. A ver, bueno, vamos a verlo ya del canal de este dude. Espero no pase nada. Sale, espero no pasa nada. Vamos a verlo ya. Porque no sé contra quién fue. Bueno, comunidad. Esa es una reta, banda.
donde Xiaohai la vio venir, donde Xiaohai sudó frío, con un jugador en el 98 en modo extra, banda. Vean nada más lo que sucede, banda. Mas o cara tem extra insano, modo... Es una lucha insana, banda. Es una lucha, un tiro insano, banda. Eu acredito que o Xiaohai possa não ter muita dificuldade. Saluda a mi compadre Roberto Urameshi FGC. Les voy a poner el link de su canal. Obviamente por respeto. Yo no encontré la lucha por independiente, pero aquí está el canal de mi compadre brasileño. Máximo respeto, hermano. Y yo vi esta reta en su canal. No la he hallado ni la he buscado a profundidad, pero neta les prometo hype, banda. Nunca había visto la cara de Xiaohai tan perturbada por perder. Ni siquiera contra E.T. como en esta reta, banda. Vean. Modalidad extra. Eu não entendi porque o Xiaohai não veio de Shizuru, né? Porque a Mai ela é muito boa pra enfrentar modo extra por causa do chute fraco dela e do Boringa. É bom pra tirar os moca ali. Si alguien me da el nombre de contra quién, la buscamos, porque les digo que no se escucha el juego. Do Kyo, né? Kyo muito rápido, o Kyo já começa muito bem também. Vean, está llenando barrita. Acuérdense que el primer personaje la barra la tiene más difícil de llenar. Y viceversa con el modo Advance. Ya la llenó. Uy, uy, dolor. Casi se va. Uy, wake up, super, nada. Puro chip damage. Xiaohai bien trancas, Hasta ahí está tranca Xiaohai, banda. Déjenme le bajo un poco. ¿Será Weige? Creo que sí es Weige. A ver, vamos a buscar. ¿Crees que sea? Podría ser, por el FT10. Pero este es un torneo. Yo creo que sí es. Sí es, bro. Sí es, Weige, pero este es un match cortito. Ay, güey, dije aquí es. Chale, ¿dónde estará ese video, banda? Es que es un match cortito. O sea, no es un FT tanto, ¿saben? Este es un FT10, pues no, ni siquiera dura 15 minutos. Bueno, vamos a seguir. Porque sí ha de ser uno de esos, pero no sé cuál. O a lo mejor estará en otra página, banda. Ni siquiera estar en YouTube, esa reta. Bueno, pero vamos a ver. Dicen, está en el canal de Chakun. Bro, ¿ya ha subido contenido a la plataforma morada? No, ya no he ido para allá, Mauricio. ¿Quieres que me vaya para allá, bro? ¿Quieres que me vaya para allá? Si tuve... Ok. Una nueva identidad visual para KOF. Me iría por emular el estilo Shinkiro. Creo que es lo más amado por los fans. Sí, yo creo que Shinkiro también ha evolucionado mucho su arte. Ok, vamos a ver. Pero es que esta no es. Esta en la de Chaco N, el que mete retas de Fightcade. No, esta no es. Tampoco es esta porque ni agarran a Río. Vamos a terminar de ver la banda. Brian no essa pra mim é boneco mais forte. Chega Vean, ya sigue Brian. Uy. Todavía le queda Atena, banda. Belo greve, lembrando que o modo extra não sai desses agarrões, tá? Então o extra tem a preocupação. Yo no sabía si SNK va a sacar una consola o solamente fue un rumor. Pues ya ni... Sí deberían de sacar algo así, pero eso se quedó en rumor. En la descripción del video no sale. No. Você, galera, que sabe o nome desse oponente aí, deixa nos comentários pra mim corrigir depois a thumbnail, beleza?
Vean, banda. dos melhores Yoris do mundo aí. ¡Uy, no! No manches, no te pases de lanza. Vean ese daño, banda. Vean ese tremendo daño, banda. ¿Cuánto se comió? Miren. Dos melhores Yoris ¡Ay, va! Ahí va, ahí va! ¡Ay, santa madre de Dios! dela, confirma. Vean la cara de Xiaohai. Hasta agarra aire y respira. Boneco imundo, cara. Sujo demais. Olha, já empatou o jogo num combo. Brutal. Enche uma barra ali pra arrancar mais vida. ¿Cuánto tiene que rebotarlo, banda? Sí, se tuvo que comer un misil de cerquita, no había de otra, arriesgando. Yo hasta veo la cara de Xiaohai así como de, nah, traes modo extra. Acho que tem personagens melhores que ela aí pra o cara tá escolhendo. Tipo um Dark, Uy, próprio quiso meter de antiaéreo. Empty throw. Ele tentou bugar na tela ali pra meter. Uy, con vaso, banda. E o Shohai vai debaçando ali o. Ay, ahí haciendo whiff punish al ave que castiga. Uy, ya. Ay, banda, lo deja casi con pixel mágico. Uy. Mas não vai ser. Ay, Command Grab no pega, le metió solo 2 hits. Eso es magistral. No, esa, hasta vean la cara de Xiaohai diciendo MPLV. MPLV con ese comeback nivel Dios, banda. Miren. De Athena, mas não. Falla el Command Grab porque por el rango, pero sí le iba a pegar. Nada más da 2 hits y no alcanza. No alcanza. Se le deja con el Phoenix Arrow. Y al primer hit, antes de que haya chip damage, War Cancel hacia atrás. Y ahí le da la invencibilidad para hacer DP. Y vean la cara de Xiaohai. A huevo, por esto soy el dios perro del mal. Y ya se lleva su punto, ¿no? Pero ese reta reciente, ¿cuándo es? Creo que sí es reciente. Acabo de ver que bufearon más a los personajes fuertes. No han bufeado a mi tercia, sobre todo a Shermie. Espérate, bro. Pero espérate. Todavía no sabe todo. Va a dormir, John. Descansa. Mañana podemos pelear un par de... Hace casi 2 semanas que no juego. Magistral, banda. Vámonos ya. ¿Cuánto daño le hizo con Brian, banda? Brian modo extra. Raro quien jala en modo extra, pega en counter y conecta el siguiente hit. Absurdo. Eu tenho minhas dúvidas de qual Mai é melhor, do Shohai ou do Ui. Xiaobong. São duas Mai muito fortes. Daño masivo. O time vai anulando a Athena de Mai. Uy, castiga. Não tá entrando Va contra Brian. Mai, não. Apesar que estamos falando Uy, ahí no llegó a más. Pudo haber hecho el combo de dela giratória. un mes de daño. Vean el juego de Brian, banda, con modo extra. Imaginen modo extra en KOF 15. No lo veo, banda, no lo veo. No, simplemente no lo veo. Dá o grab lindamente, o louco. Ya el Advance llegó para quedarse. Cara, que visão do Uy, no, qué chulo, qué chulo. Lembrando que se tiver alguma. Porque incluso hasta el modo extra evolucionó. ¡Ay! Eu pauso e volto pra nós analisar. Ahí como que quiso crossopearlo, pero Conformes aí, nada. Xiaohai, cual maestro, le dice, estas a mí no. Agora o Kyo, né? Um cascudo mata. Pra quem não sabe, galera, no extra, no modo extra, o Kyo ganha uma infinita de cascudo, tá? Uy, Ah, isso também sim, tá? Alguns não valem. uy, aplicando casi el infinito de De Kyo. acordo com a regra do organizador aí do campeonato. Ya va a llenar la barra extra, ya la llenó, la utiliza para rebotar. Shohai essa Ay, va atrás de él. Fíjense hasta cómo en modo extra hace ver al mono súper rápido, banda. Yuri jogando Y ella le va a ganar. protocolo embaixo do braço. Vean esos dashes, banda, vean esos dashes. Esos brinquitos, vean. Ay, ay, ay. Embaixo do braço ali lindamente. Só ganhando no alto, mandando magia. Me imagino como si el modo extra se prestara mucho para jugar con hitbox, banda. Ya, chip damage. Otro punto para Xiaohai. Viene, guardia en el aire. Aí o posicionamento dessa mão. Uy, uy. Ó, um soco cascudo. Hasta da miedo. Ay, el helicóptero. Praia, meus amigos. É, parece que o cara entrou no jogo. Uy, cross up. Ay, no, banda. Vean de dónde llega, banda. De dónde llega. Ah, es que vean esa finta. Esta finta es magistral. Que praia. Para baitearle el DP es magistral esta finta, miren. Ahí cae en cross up y hace la finta. Y ahí Xiaohai se levanta
Y ya eres mío, bebé. Vámonos. Severamente Cocazo. bem. O Brian conseguiu anular. Va perfect, Brian. Muito bem ali o oponente do Shohei. Uy, no llego a más. Daño con débiles. Bonito. Débiles. Nossa, esse Brian Orochi aí tá incorporado, meu. Virado no Saci Pererê esse Brian. Uy, se fue. Que malícia, hein? No manches, cómo brinca el misil. Cocazo, anda, increíble. Ay, güey. La cara de Xiaohai, vean la cara de Xiaohai. Vean la cara de Xiaohai al recibir ese daño. Tá incorporado, meu. Virado no Saci Porque le van a hacer OCV, vean, la cara de Xiaohai. Que malícia, hein? Sí, chinga, ya se lleva comunicación. Distância, eu vou pausar rapidamente aqui, galera. Ele ficou na distância que... Isso aqui é malícia pura, ó. Ele espera... Mano, Bueno, ahí regresó el match. você não pode ficar dando malícia. La comunicación corporal, banda. Xiaohai en apuros. Ok, te agarro. Agora, Busca el cross-up. essa situação do Xiao. Antiaéreo. Tem que tirar os 3 personagens somente. Rebote C más D. Vai ficar muito difícil. Uy, te esquivo, te agarro. Voy sobre de ti. Brinquitos. Ay, no. Ya hasta Xiaohai ya suelta el control y toma agua. Vean, banda, cómo le clava ese combo. Difícil aí pro Xiao. Tira un low y ahí hace un reset para buscar el overhead. Correndo um risco de tomar um Y 3. Xiaohai dice, no, ya valí queso. OCV, banda. E tome ele dádiva dos ninja, amigo. 3. OCV. John, ¿juegas en Steed Arcade o en teclado? No, en stick. Tengo mi Fire Stick. Não é só eu que tenho dificuldade em... Esta es una reta reciente. ¿Cuándo habrá sala abierta para la banda de KOF? ¿Quieren jugar ahorita? John, deberías un día de hablar sobre las barras de sangrar y poder de KOF. ¿Cómo fue evolucionando? Estaría bien. Sí estaría bien, porque hasta la extra evolucionó. Eu não sei quanto tempo ele Y hay barras exclusivas, como la de KOF New Wave y la de la 98M. Acho que ele vai testar. Barras que no se han vuelto a ver. Viene, banda. Voltamos, bora lá. 2-1. 1-1. Lembrando que é FT3. Uy, no, daño, grosero. Neta, ¿cómo puede bajar tanto el Brian, banda? Vean. Yo jamás descubrí eso en su momento que jugué la 98, banda. O Brian já arrancou No metade mames. da vida já. Vean Xiaohai, o sea, está preocupado. Uy, helicóptero, adiós. ¡Ah! No lo mató. O boneco pra ganhar No lo mató, me levanto con gancho. boneco pra ganhar da Mai. Ahí spameando misiles. Xiaohai tem que Uy, no. desse jeito. Brian, Pobrecita, anda, ¿cómo ha de doler que te claven ese cocazo? o boneco é terrível. Güey, está on fire. ¡Ay, helicóptero! Para hacer... ¿Cómo se llama? Corner carry, ¿no? De pantalla a pantalla, de esquina a esquina. Rebote C más D, tanta es la presión de Xiaohai. Tá entrando muito bem aí no jogo. Busca, no puede entrar, no le puede abrir la guardia. Brian bem dizer, Uy, no llega combo. um boneco e meio. Uy, vas para abajo, siéntese señora. Uy, ahí flotadito el helicóptero. Otra OCV, no puede ser. Y es la 98, banda. Es la 98. Uy. Brian ali punindo. Será que vai ser 2-3 por 1 seguido de Brian? Ay, güey, no. ¿Cómo duelen esos cocazos? Hoy me hicieron un comentario bien chido, banda, en el video de la KOF 97 de cuando fue el navajero. De que en la 97 ahí hasta inventan es como religión. Não tá valendo infinito. Y hasta inventan sus propias reglas. Vean la cara de Xiaohai, banda. Pero desde que lo van chacaleando, o sea. E surpreendentemente fortíssimo. Get up, get up. Ay, 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 cómo se comió todo eso. Item, porque ele deu cascudo ali. Vean, Quis completar. hijo de su vean la cara de Xiaohai, banda, así de no. Yo nunca había visto así como Xiaohai así expresarse tan así, tan desesperado. Xiaohai começou com uma certa facilidade. Perdiendo así con esa facilidad. Jogar contra- eu sei que Y decían que hasta en la 97 hay referees en los torneos de la KOF 97 porque hay reglas que la misma comunidad impuso para el juego para nada más les permiten para balancearlo entre ellos solos, ¿no? Así solo puedes agarrar un mono roto y solo puedes hacer abuso del combo infinito como hasta tanto daño.
Y sí, que son reglas de honor para poderla jugar la 97 a nivel competitivo extremo. Y no y ellos son. Que entonces este dude rompió las reglas sagradas de los chinos. Y por eso se hizo acreedor al filero. Guárdame aquí, carnal. Guárdamelo aquí en tu hígado. Wow. Pero, ¿ya vieron, banda? Sin duda, si estuviera Brian en KOF con esos moveset con los EX combo, sería bestial. Este chino sí está enfermo. Sí. Sí, les decía, banda, yo me quedé así de, neta, esto está pasando. Ya que Xiaohai la vio venir, A Mai agora começou pressionando. Esse chutinho fraco da Mai. La tiene súper difícil, banda. Aéreo. Vamos a ver su capacidad de adaptación. Vean todo lo que arriesga con el Wake Up DP. Rebote C+D en primer round, banda, con tal de tener el momentum, de seguir con la presión. ¡Ay, no! Vean cuántos les adivinan. Otro Wake Up. 2 horas certeiro, já acertou. Porque tienes que penalizarlos. ¡Ay! Que eso hubiera estado fenomenal si hubiera castigado. Vida, né? Alejou o Brian, que tá dando muito trabalho ali. ¡Ay, güey! Ese trade. Y regalito. Es que no le queda de otra Xiaohai que meter DPs. Que meter ganchos. Vai sonhar ter pesadelos com esse Brian. Porque el dash, pues lo tienes que castigar. O sea, no hay manera que te cubras. Te cubres en el aire, en modo advance. Pero ahí con el 2 adelante, en extra, sí te castigan. Você tem que pressionar o extra, fazer de tudo pra derrubar no chão pra ficar na pressão. ¡Uy! Não completou o combo. Hasta buscando overheads, bien randoms, Podia ter bien raros. Venga, Xiaohai, ahí está el combo. Uy, esa estuvo buenísima. ¿Cómo se posicionó? Ah, le hizo stun. amassou. Lo stuneó. Venga, este es el round definitivo, banda. Eu particularmente ainda gosto muito do Yori e do Dakou. Mas o Xiaohai também é muito mais. Ahí, por ejemplo, hizo el caderazo para buscar un empty jump. Virado dessa Atena. Eu já vi Con Atena no lo vi tan fuerte, ¿eh? O sea, de lo que se vio aquí. nas outras duas fichas. Uy, entre agarre y agarrecito ya le va ganando. Esa entrada con Kyo, con Brian, le hubiera dolido más. Forte lindo de antiaéreo. Tuvo que ese rebote más de... Ah, guardia en el aire, lo que les decían, la guardia en el aire. Nem com a porquice Ya. conseguiu tancar o Xiaohai. Vean, para que Xiaohai haga un pop-off de celebración, es que de veras le sudó, banda. Nem com a porquice conseguiu Vean, tancar a o huevo, chingar a su... ALB, Xiaohai. Ficou irritado, galera. ALB. No manches, vean. Nem com a porquice conseguiu. ¡A huevo! ¡ALB! ¿Para qué haya hecho eso? Es de que verdaderamente, banda, Você vê que o Xiaohai ficou la sufrió. irritado, galera. Xiaohai até comemorou, e não é de comemorar não, mas que ele se irritou, se irritou. ¿Qué opinan, banda? Les dije que estaban bien chidas, banda, que estaban bien chida esa reta. Guárdamelo en el hígado. Este chino sí está enfermo. Esas filtraciones del roster se habló de que regresaría el USA Team, 2 personajes muy queridos, y el regreso de algunos que debutaron en el 14. USA si quiere al Team USA. Lo mejor que puede hacer SNK por la comunidad de Estados Unidos es meter a alguien del Team Sport USA. Es de lo mejor que puede hacer por ellos, banda. Vientos, banda. Pues ya vimos esa reta. Aquí es el momento. Ese chino tiene un control bien dominado del EX. Sí, pocas veces se ve un control así. Así de grosero. Que el control EX que hizo temblar a Xiaohai, banda. Sin duda. Qué miedo que te parezca con esa, sí. Banda, vamos bien en el directo. Les dije de estas retas. Ahora sí que elijan. Porque me han pedido reacciones. Viene la anécdota. Comunidad, gracias a todos ustedes que me han escrito anécdotas en la nueva sección de Coferos Casos de la Vida Real. Les voy a leer 2. En este momento les voy a leer 2. Esta anécdota, banda, me la mandaron vía mail. Ustedes pueden mandarme, yo en cuando sale el update de KOF. El martes, bro. En la madrugada. Bueno, miércoles, desvélate. Desvélate. Si quieres el día, es el 12. ¿Sí, no, banda? El 12. Ah, entonces el lunes. Entonces nos desvelamos el lunes, ¿verdad? ¿Sí? Díganme que sí. Porque de ser así sí podría desvelarme.
porque si no, de martes para miércoles la tengo súper difícil, pero de lunes para martes sí puedo. Entonces, banda, voy a leer 2 de sus historias a Coferos Casos de la Vida Real, porque la neta me han mandado muchas historias. Tony Frost, voy a leer la anécdota 1 de Tony Frost y voy a leer 2. ¿Sale? Ok. Acuérdense que si quieren mandarme la anécdota, mándenmela aquí. Aquí me pueden mandar la anécdota, comunidad. También me la pueden mandar aquí. Quien me quiera mandar la anécdota, me la puede mandar aquí. Luego les voy a poner musiquita de tétrica, ¿eh? Así que venga. ¿Ya vieron el intro, banda? ¿Ya vieron el intro? Les voy a poner, porque lo deben... Miren. Mi querido Gerson Art. De un balad. No manches. No por nada le dicen león cósmico. Se discutió este arte, banda. Mi querido Gerson Art. Ahorita les voy a poner el Twitter de Gerson Art. Él se discutió el arte para la sección. Es importante pues apoyar a la comunidad. Vayan y síganlo en Twitter, banda, se los pido de favor. Él hizo el intro que van a ver. El arte y todo. El nombre lo decidieron ustedes. Lo que callamos los coferos. Casos de la vida real. Y este es el intro. En el piso. No por nada le dicen león cósmico. Cofero. ¿Sale? Entonces... vamos a terminar esa sección porque voy a leer sus anécdotas eventualmente. Es padre que compartan esto. Así que, comunidad, ustedes tienen aquí donde pueden enviar sus anécdotas de coferos, casos de la vida real. Lo que callamos los coferos, casos de la vida real. Esta sección que está siendo suya. Ya hay 2 episodios. Y voy a leer otros 2 en este momento. Así que, si tu anécdota está siendo leída, déjame en los comentarios. Gracias a todos los que me han dejado anécdotas en la barra de comunidad, en mi Twitter y vía mail. Esas son 2 maneras de poderme enviar. Y si tú quieres mandarme una y dices, no, pues dame un link y todo, pídemelo en los comentarios y te lo mando. Vámonos, comunidad. Esta anécdota corre por Tony Frost desde Tijuana. Así que la voy a reaccionar en este momento, banda. Este es un caso de cofero, de lo que callamos los coferos en los casos de la vida real. Suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas, comunidad. A lo que venimos. Así que vámonos. Ok, va a entrar el intro. Ok, banda. Esta anécdota de Tony Frost dice lo siguiente, banda. Allá por el 2008, aquí en mi ciudad de Tijuana, había un lugar donde hacían torneos de juegos de peleas. ¿Será las 5 y 10, hermano? ¿Será Plaza Carrusel? ¿Será Plaza Río? Digo, conozco 2, 3 Tijuana. ¿O será la 1? ¿Será la 6? ¿La sexta? No lo sé. Una vez hicieron uno de COF 2002. Tijuana es super cofero, cabe decir. Y trae nivel. Un día hicieron uno de COF 2002. Los que organizaron el torneo, se les ocurrió cobrar 100 pesos por entrar a ver. Wow, fíjense, en un torneo de 2002 cobraron por entrar a ver. Qué raro, es como si... Bueno, no sé, pero cobrar por entrar a ver. Ese es el dato. De esos 100, 50 eran para darlos al premio. Ah, está chido. O sea, cobras entrada y de ahí se va para el PAL. El que gane, ¿no? O sea que lo que se cobró lo darían de premio. Un porcentaje es para la organización, otro porcentaje es para darlo de premio, correcto. No sé realmente cuánto se juntó, carnal, pero el lugar estaba atascado. Hasta la madre. Estaba atascadísimo. Pasó el tiempo y llegando a la final, llegó un morro aproximadamente de unos 17 años.
un talento cofero emergente de 17 años que nadie topaba. Era la final. El morro de 17 años contra un ruco de unos 45 años, banda. Un ruco de 45 años. Banda, les sugiero que le metan, denme descripción. Era así, con la cara toda cacariza, tatuada, ya estaba pues sin pelo, estaba flaquillo con pancita, estaba todo cronchón, barba, o sea, échenle ahí ganas a la descripción. El ruco era de esos presumidos arrogantes que se las daba de muy acá. Y obviamente, de la manera más inesperada, el ruco con toda su experiencia tenía exceso de confianza, pero el morro le ganó. El talento de la juventud le ganó a la experiencia. Ahí estaría bien chido que mencionaras qué tercias eran, ¿sabes? O sea, para imaginarnos más chido, banda. El ruco completamente, conforme iba perdiendo, se iba ardiendo. Y cuando perdió definitivamente, el ruco se ardió. Se ardió de una manera violenta. Se ardió al tal nivel que el ruco sacó una pistola de la nada. Apuntó contra el niño que le ganó y contra toda la gente alrededor y gritando exigió que le dieran todo el dinero porque el niño, el morrillo, había hecho trampa, que no había manera de que alguien le pudiera ganar y juzgó al morrillo de que él había hecho trampa. Al apuntarle a toda la gente y amenazar con que iba a disparar, la gente se echó a correr de miedo. Se sembró el pánico y cuando corre uno, corren 100. Pero el hecho de correr hizo que alguien a las afueras se percatara de que ahí estaba pasando algo, lo que llamó la atención de la policía que estaba cerca. La policía llegó inmediatamente. El ruco, por la desesperación de que la policía estaba ahí y estaba completamente acorralado, no le quedó nada más que hacer que se puso no a dispararle, le habría ido peor, sino a golpear a toda la gente. Golpeó a los más que pudo, golpeó al morrillo y golpeó a uno de los organizadores. La policía entre la multitud logró entrar y lo agarraron, lo sometieron y se lo llevaron. Después de esto, el morrillo se llevó su varo también, pero a la vez también se llevó sus madrazos. Desafortunadamente no acabó ahí. La policía al emitir su comunicado tuvo que clausurar el lugar y el lugar quedó vetado para siempre. Jamás se volvió a hacer uno de esos torneos. ¿Qué onda, comunidad? Tirirín, tin, tin, tin. ¿Qué onda con ese don 45 años alti, güey? No manches. La mayoría de las broncas son de que no saben perder, banda. Pobre morrillo. Recibió su... Ha de haber llegado a casa de sus jefes. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo te fue? No, pues traigo aquí la lana y todo. Ya salió y todo. Pero pues fuiste a jugar juegos de pelea, no a pelearte tú. Y le digo, ¿pero a qué costo, no? Y ahí la jefa pasándole los hielos. Y el otro don en la cárcel, banda. En la cárcel por posesión de arma, que sí lo creo de Tijuana completamente. Activando modo Silvia Rugal. Ah, sí. Yo en modo Silvia Rugal, ¿no? Peluca y todo. Banda, le voy a meter producción a esto. Y voy a agarrar unas notitas así. Esta historia... Sí. Lo voy a meter así, banda. ¿Qué les pareció esta historia, banda? Déjenla en los comentarios. Esta anécdota, recuerden que corre a cargo de Tony Frost. Dejen los comentarios, ¿vale? ¿Qué les ha pasado? Ahí les va una anécdota. Esta me llegó por Twitter. Esta anécdota es de un jugador muy bueno, compadre Pax Treviño. Pax Treviño, yo creo muchos de ustedes lo ubican, banda. Hermano, tú estás viendo esto, si no ya te avisé en Twitter que ya la subí. Espero estén disfrutando de esta sección, banda. Es el momento de que la antropología del KOF quede en un lugar, banda. Vamos a platicar de estas cosas y queden documentadas, ¿sale? Esperemos no todas acaben tan mal como esta. No todas se tratan de KOF, pueden ser de Street, de Mortal Kombat, de Killer Instinct, de Power Instinct. Yo qué sé, banda.
Háblenle al tío. Tío, ¿no tiene una anécdota del KOF? Y que se las platique. A lo mejor ahí conoció a su mamá. Ahí se conocieron sus papás, banda. Y pues esa anécdota tráiganla, la tía, ¿saben? Todas esas anécdotas tráiganlas. Ok, banda. Esta anécdota, si no me equivoco, mi querido BT Pax, es de Aguascalientes. Nos manda un aporte para lo que callamos los coferos. Estas son algunas anécdotas de que me pasaron, empezando por la KOF 97. Sin duda, cada KOF me ha marcado de alguna manera, de una manera muy chida, pero a la vez muy cabrona. Esta fue en la KOF 97. En la KOF 97 estaba en la escuela cerca de Pereira, en Torreón. Aquí algo padrísimo que puede pasar es que si hay alguien de Torreón, pues habrá de la escuela Pereira en Torreón. Déjenlo en los comentarios. Es la secundaria a la que iba a entrar. Y en una kermés que realizaron, se les ocurrieron a los organizadores llevar entre comidas y jueguitos maquinitas. De estos jueguitos donde te casas y todo esto, también habían maquinitas. Yo estaba en sexto de primaria, lo recuerdo bastante bien. Ya tenía 2-3 o Gran Cayo jugando contra algunos tops de la ciudad en el pleno boom de la 97. Con Los Poseídos, con Leona Loca, Yori Loco. Y claro, yo, siendo un morrillo, era una basura al lado de ellos. Pero entre los de mi edad, pues yo traía nivel. Contra los tops de mayores que yo, pues sí era una basura al lado de ellos. Pero realmente entendía de qué se trataba esto. Así que en ese entonces, para ese nivel en esa secundaria fresa, yo andaba destrozando gente a diestra y siniestra. Es como si la KOF 97 llegara para que fuera mi momento de brillar. La kermés se hizo para mí. Desde que llegaron pusieron la maquinita de la KOF 97 y la encendieron y empecé a chacalearlos a todos. Llegué a juntar los 99 wins. Banda, logro desbloqueado si alguna vez juntaste los 99 wins. Yo en la entrevista de Shadow un día cuenta que llegó incluso a más de los 99 wins en la KOF 2002, pero que se dejó perder porque le super andaba del baño, banda. Véanlo en su entrevista. Pero bueno, logro desbloqueado si en tu vida llegaste en algún juego de pelea, en algún KOF, a los 99 wins. Ok, mi querido BT Pass llegó a los 99 wins. Después de esto, un vato de la secundaria, obvio más grande que yo, ya no pudo con la frustración. Pues había una cierta presión que siempre se logra en torno al que se cree muy bueno y le ganas delante de tus amigos. Y obvio que le gane a alguien más morrillo fue demasiado para él. El güey, estando en secundaria, más grande que yo, ya no pudo con la frustración y terminó a la brava volteándose y cantándome un tiro. ¿Qué pedo, pinche morrillo? Luego, ¿por qué se los madrean, Yo me saqué de onda. Pero la neta, al sacarme de onda, pues ya no me le rajé. O sea, sí me saqué de onda, pero no me le rajé. Yo sé que sí la llevaba de perder, pero no me le rajé. Y un amigo de ese vato sí vio que el güey, al yo no rajármele, él iba a subir su intensidad de violencia y sí se iba a pasar de lanza con un morrillo. En eso, uno de los amigos de ese güey lo paró en seco y le dijo: ¿qué pedo, güey? ¿A poco te vas a pelear con un morrillo? No mames, pues te va ganando, debes de saber perder. Y dijo: sí, güey, no mames, me lo voy a madrear. Y en eso yo seguí con mi actitud de no dejarme. Y yo creo que al ver esto sus amigos, les agradó mi actitud y se volvieron mis aliados y se le voltearon. Al final, al voltearse, no es que le echáramos bola y nos lo madreáramos a él. Simplemente le aplicamos la del borracho, lo sometimos y lo amarramos a un poste con unas cuerdas y lo dejamos amarrado
lo paró en seco, le echamos un montón y sin usar la violencia, mejor lo humillamos y lo dejamos amarrado a un poste todo encabronado. Ahí en el poste amarrado en el pleno solazo para que sacara toda su frustración y su encabronamiento. Esa es la anécdota de BT Pax, lo que callamos los coferos, él estando en en la secundaria. No. Él estando en el pleno boom de la COV97 comunidad. Si ustedes ubican ese lugar, pues sin duda les será familiar. Esas fueron las anécdotas, banda. Sigan mandando sus anécdotas. Ya saben que van a ser aquí leídas. Todavía hay más. Me llegaron muchas más, pero necesito darles espacio. O sea, siempre no va a faltar el espacio para la anécdota. Sale que son para ustedes. Gracias, mi querido BT Pax, también por sacar lo que callamos los coferos. Fíjense, son muy contrastantes las experiencias, muy contrastantes. ¿Quién se iba a imaginar que los amigos se le voltearon? Yo creo que respetaron, o sea, así pues ganó, así de este güey te ganó y jugó bien y todo, debe saber perder, güey. Y hasta como amigos hay que saber cuándo no solapar, a los amigos, banda. Porque pudo haberle ido de otra manera a BT Pax, todo por el COF. COF y ya. Así que bueno, comunidad, suscríbanse, compartan, likeen y todo ese número de cosas. Las 2 anécdotas coferas. Ahora sí, comunidad. Después de esto, elijan. Dicen, mi máximo de win son 27. Por lo de Silvia Pinal. Simón, también historias chidas, no solo desgracias. No entendí el mordo Silvia Rugal. Creo que hay gente que no sabe jugar. Y si hay videos de gente que destruyen TV por perder. Ah, sí, destruyen las televisiones. Banda, yo tengo unas anécdotas bien turbias. Estuve platicando con Shaul otra vez. De que hasta en 2 coferos ahí llegaron a ponerse acá. Y luego empezaron de cariñosillos entre ellos, Y luego ya, pero me dice, no, güey, no puedes contar esas. También hay otra anécdota de, pues acá, y andaban acá los coferos echando desmadre y todo. Y de que se robaron cosas de la casa, de la jefa y joyas. Y luego hay otras anécdotas también así de que estaban acá coferos en una casa jugando. Y luego de repente había un perro ahí. Y con el perro, banda. Piensen lo que quieran. Yo no voy a agarrarme, pero la neta sí me dijo, no las cuentes, güey. Esas no las cuentes. Así que bueno, puedo contar una anécdota, es muy corta. Pues lo que tú quieras, mi Perio, pues, si quieres echarte la perrona... Tienes el correo, pues si no, aquí te la leo en corto. ¿Qué opinas, John, de Rock Top Tier 1? Nah, no creo. Top Tier 1 no creo. Lo que creo es que Rock no necesitaba tanta ayuda, No necesitaba tanta ayuda. La clásica que te pagaban la maquinita. Yo ya les conté lo de mi ex tóxica, banda. Que me apagó la maquinita y el rival con el que estaba jugando me cobró su varo. Sí se las conté, ¿no? También de cuando entró la policía a unas maquinitas y entraron a una redada, nos encerraron adentro y no nos dejaron salir hasta que basculearan a todos. Y adentro de esas maquinitas había un cuarto secreto atrás de una maquinita de Pump It Up. La Pump It Up normalmente estaba en la pared, banda. Estaba en la pared. Esa luego la voy a contar a detalle, pero la Pump It Up estaba en la pared. Y atrás de la Pump It Up tú nunca te ibas a imaginar que había una puerta oculta. Y de la puerta oculta salieron un chorro de morrillos gays. Morrillos gays. Con señores. Los señores sin camisa, todos sudados, todos gordos. Así con... Todos panzotas sudadas, así todos como gordos así. Y los pantaloncillos abiertos. Salieron todos esposados, los tiraron al piso. Y los gaysillos así, morritos gays. Y los tiraron al piso esposados. Y hasta un gaysillo quiso correr. No, ya me voy, no. Y un policía le pateó en los pies. Le dio una patadota en los pies. Que le tropezó. O sea, de ese de que van corriendo así. Y le da una patada en el pie. Y se lo torció por atrás. Y se fue así. Brrr, como cuando le pegas un hard knockdown en KOF. Y se van así. Salió así, ¡ah! Y se cayó el gaysillo que quería huir. Y entonces
había tráfico ahí de morrillos, había harina, una ahí, harina y otras sustancias, y sacaron los paquetes, sacaron todo, las cartas, los dominós, los juegos de cartas. No, banda, atrás de una Pump It Up había otro cuarto, banda, había un cuarto. No, luego les cuento, banda, luego les cuento esa. Para el YouTube naranja. Yo era bueno en Marvel contra Capcom 2 porque tenía consola, pero nunca me apagaron la maquinita, me hubiera gustado, fíjate. Oigan, toda la New Gen se perdió de eso, se perdió. A toda la New Gen no van a saber lo que era esto, banda. Por eso también sirven estas historias. Toda la New Gen, oye, tío, papá, ¿sí es cierto que antes te apagaban la maquinita? O cuando no te dejaban meter el peso, banda, ¿les pasó? Cuando yo voy, no, ¿cuál yo voy? Y con el pie, con la rodilla, te pateaban en la monedita para que no le atinaras al peso. No, que no, y no te dejaban meter el peso, banda. También la anécdota de la morra más cotizada de todas las maquinitas porque era la que cambiaba las fichas, banda. Salud por esa morra que todos tuvimos, guapa, amor platónico, que cambiaba las fichas. ¿Qué aguante de la morra que cambiaba las fichas, que tenía la cangurera llena de monedas? Fumaba, vendía cigarros y todo, y era la morra que cambiaba las fichas, banda. Ella merece una escultura. John, yo me arrepiento de haber dejado a una chica por un torneo de COF 2000 que ni se jugó. Ella era hermosa y yo no la merecía. Y ya te disculpaste. Te tienes que disculpar, Omar. Desde la 2000 estás cargando esa cruz, hermano. Te tienes que disculpar. Búscala y discúlpate, güey. No para que regresen, sino para que sepa que tú hasta el día de hoy vives sabiendo que ese fue tu error. La neta, a veces es chido decir, pero qué chido que no era para mí porque después descubrí que ella era bien así y qué chido que no. Pero no, güey. O sea, alguien que era para ti, no puedes estar así en la vida, güey. Pudo haber cambiado el curso del destino por tu vida. ¿Y por qué la dejaste? Pues por el COF y ya. El COF y ya, una vez más, haciendo las suyas. En nuestro barrio la chica de las fichas era la hija del dueño y todos la queríamos de novia. Ya ven, banda, antropología del COF pura. A mí también me pagaron la maquinita cuando perdían, es un clásico. O sea, huevo, metían los créditos para separar el lugar. Esas son las anécdotas, banda, las chidas. Bueno, banda, esta es su sección. Ya luego les contaré bien esa, ¿no? La verdad, ahorita mejor cuéntenlas ustedes. Las mías pueden esperar. Ahora que ya nadie mande nada, pero bendito Dios, ahorita fácil, ahí hay unas 10 anécdotas. Yo conocí a una que atendía un lugar de arcades, pero ya ni le hablé porque los malandros se enojaban. La protegían, ¿verdad? Sí, es que obviamente tenía ahí como Giz, la que cambia las fichas, y acá los secuaces, ¿no? Obviamente. Ok, banda, elijan. Si cae una donación, qué chido. Pero ¿qué quieren? ¿Tech de COF? ¿O quieren la reacción? Yo creo que la reacción a lo COF contra Shanghai es muy noche, ¿no? O sea, va a durar un buen. Así que si cae una donación, elijan, banda. Me han pedido reacciones. Ya tuvieron sus reacciones. Sí, John, por supuesto que me disculpé. Éramos muy jóvenes con muchos errores. Qué chido, Omar Jesús. Me da mucho gusto, hermano. Neta, sé que hacer eso, güey. En general, güey. Con las morras, por lo que haya sido. Por lo que sea que haya sido. Pero sí, siempre hay que disculparnos. A veces ellas también se disculpan. A ver, banda, entonces, ¿qué? Luego yo a donde iba, la piba que cambiaba hasta le pedías prestado. Te decía que no había problema. Que se lo pagaras a quien atendiera a ella o a su mamá o papá. Qué chida, ¿eh? No soy bueno en el COF 2002. Un amigo que invitó a su hermano más pro para vencerme, le gané. Y el último, él ya todo borracho decía, no se echa mucho para atrás, ¿eh? ¡Oh! No pasó a mayores, los otros nada más se reían. Que cambiaba las fichas, era mi tía mía y a veces me regalaba créditos. Pues te tenía que consentir. Miren, banda, yo el otro día tuiteé esta imagen. Porque también dije, salud, porque todos tuvimos un amigo cofero
Vean esto. Esto también es antropología del KOF. O de los juegos de pelea. Miren. Me voy a ir a mis imágenes. Banda, este video del tip de Shadow debe tronar el internet, ¿eh? Si no lo han visto, no sé qué está pasando. Miren. Ahí está, banda. Ahí está. Puse Real Facts y Antropología del KOF. Todos tuvimos un compa que se quitaba la playera para sacar su máximo nivel en el KOF. Y también uno que se agachaba a la altura de los botones o se acercaba a una silla para sacar su máximo nivel del KOF. Vean el encendedor allá, todo lo que va, banda. Salud y bendiciones para ese compa. Legal, banda. Quitarse la playera para jugar y decir, ahora sí, güey, ahora sí va modo serio. Ahora sí modo Saiyajin. Legal, banda. No soy bueno, una ex no le gustaba que jugara KOF 2002 y una amiga se me acercó para jugar y aprender. Cuando me vio mi ex se enojó y al día siguiente quería aprender a jugar, pero le duró 2 días. Le duraron 2 días los celos, y no aguantó no ser ella misma. Alguien más intentó pasar un crédito en las maquinitas con un cable. Ah, sí, con un hilito, ¿no? Para regresar la moneda. El que cruzaba las manos después de unos cuantos rounds. Claro, si jugaba uno de zurdo era la muerte. Shadow es zurdo, banda. Shadow juega con las manos cruzadas. También en mi intro. Fíjense. En mi intro de John Ryuken. De la sección de... Pocket Color es sin duda una... de Old School. Fíjense. Hay un dude que juega con las manos cruzadas, miren. Ahí está. Ese dude está jugando la KOF 94 con las manos cruzadas, ¿ya lo vieron? ¡Hala! El Shadow es un máster, mis respetos. Yo cuando veía eso significaba peligro. El que se sentaba después de descubrir que en Japón se juega sentado, sí. Yo tengo una anécdota, es muy corta. En la secundaria mi papá me mandó a la tienda y en ese entonces apenas había descubierto el KOF. Y mi papá fue a buscarme porque estaba esperando las retas. ¿Y qué te hicieron, Adán? Te dieron, tu jefe tronó barra contigo y fueron tus primeras cachetadas o qué? Vean, banda, ese dude está jugando en mi intro. Esos son unas maquinitas de León. Se llamaban Chispas y le cambiaron el nombre a King of the Games. Ahí es donde pasó lo que les dije. Que a todos nos sometieron. Bueno, no nos sometieron. Hubo un policía para cada maquinita y tú cada que volteabas de reojito, no volteé, muchacho, ya le dije que no volteé. Pero es que ya me tengo que ir. No se va a ir hasta que yo le diga. Su mochila en el piso. Y nos esculcaron las mochilas. Miren, véanlo. Jugando KOF 94 con bracito cruzado. Y eso yo lo grabé. Estando ahí. ¿Siguen vivas? No. No, con la pandemia. Cuello. Entonces, pues digan qué show, banda. Si no, yo creo que aquí podríamos terminar el directo. Como ustedes vean. Ustedes ya saben. Y si cae la dona, pues más chido. El güey que cada que te mataba un mono se agachaba y le daba un trago a su coca de vidrio. Era la actitud de pro, sí. No tuvieron uno que hacía performance, banda. No tuvieron un compa que hacía performance. Por ejemplo, acá teníamos uno que le decíamos el gatote. Porque parecía de esos gatotes que tiene la manita así. O sea, era un güey muy, muy alto, pero gordo. Que apenas si cabía. Que de hecho, como no cabía en las maquis, cuando estaban llenas las de al lado, el güey agarraba las 2 palancas y jalaba la máquina y la sacaba de ese cuadro para caber. Porque no cabíamos. Y ya, paro, güey, ahora sí hay que jugar. Ese güey, banda, el gatote, era todo un personaje, banda. Le decíamos el gatote porque ya les digo que parecía ese gatote así. Entonces, el güey agarraba a Clark y te hacía el super de los del command grab del ¡Hurria! 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 ¡Spike! ¡Boom! Y el güey machacaba los botones. ¡Trrr! ¡Pa! Le hacía así, banda. O sea, el güey jugaba y le hacía así. ¡Hurria! ¡Pa! ¡Hurria! ¡Pa! ¡Hurria! Y cuando, antes de dar el último, se daba una vuelta, giraba así
en su lugar, Spike, y le hacía así, ¡pah! Y si mataba, le hacía con todos los botones, así como si, ¡pah! Y hacía performance, y tú lo volteabas a ver y, ¿qué pedo, güey? Pero el güey hacía un chorro de performance, banda, con los supers, como que los imitaba. El de Yori que te temblaba así, el güey se tapaba la cara. El que te agarra así y suelta la flama, el güey se tapaba la cara y le hacía así. ¡Paz! Bien chido, anda. Unas mini retas, ¿va? Yo una noche estaba jugando un juego de fútbol a las 4 de la mañana con mi primo. Llegó un momento donde la silla se levantó sola y se puso al lado de mí mi primo. Esperé hasta que saliera el sol. ¿Cómo crees? Se levantó sola. Esa es creepypasta, ¿no? Cuando ya me jugó tocar, los chavos se dieron cuenta que era mi papá y no creían hasta que lo vi bien. Ya no pude jugar y me llevé unos golpes al regresar. ¡Chinguesu! Sí, me imaginé que te han dado tus cachetadas. Se nalgaban a su morra. Yo no tenía un amigo que le decíamos el maquinero. Era un güey de casi 2 metros y pesaba como unos 150 kilos. Una vez fuimos a unas chispas. Las chispas también son antropología del COF, banda. Y jugaba el juego de baile. Era impresionante verlo, no manches. Yo me imagino que sí. Ha de haber sudado litros, ¿no? El güey ha de haber litros de sudor. Me acuerdo que cuando jugaba, las Pump It Ups, banda, también tienen unas anécdotas increíbles. Yo creo que las Pump It Ups también son de lo último que llegó así rompedor a las arcades. Los botones bien destruidos, los dueños seguro estaban hartos de mantenimiento. Y la SBS Chavos era de 3 rounds, banda, era la que jugábamos mucho. Yo miraba uno que hacía eso, parecido, aplicaba la del Clark. Este güey giraba las manos y daba manotazos a los botones. Es que sí, banda, todos tuvimos a uno que hacía performance. Pero el gatote tenía algo bien manchado, banda. Cuando le ibas ganando al gatote, banda, no manchen. El güey le hacía, espérate. Pero literal te ponía las manos aquí. Espérate. ¿Qué, güey? ¿Qué? No, espérate. Es que me están hablando por teléfono. Y sacaba el teléfono y decía, ¿qué onda? Y hacía como que jugaba con una mano. Y decía, espérate, güey, pues es que espérate. ¿Qué onda? No estoy ocupado, dime. Y entonces con una mano lo único que podría hacer era cubrirse. Pero tú decías, ¿le llego? ¿No le llego? ¿Qué hago? Y el güey sí te pegaba. Y decía, ¿qué pues, güey? No, pues espérate. Y luego le decía, no, güey, ya te vamos. No, espérate. Y si no te esperabas y le pegabas, el güey se iba. Y decía, ya me fijé cuánta vida tengo, no me vayas a bajar. Te voy ganando. No me vayas a bajar. Porque quería llevarse ese round por tiempo. Banda, el gatote. Entonces hagan de cuenta que el güey, pinche gatote. No, y se los dibujaría, banda, pero era un gatote rockero porque se vestía de negro. El güey, si eres de León y jugaste en las maquinitas del Pasaje Catedral, seguro conociste al gatote porque se juntaba con otros rockeros que jugaban la COF 98 y el gatote era güero. Y entonces el güey iba perdiendo, dejaba la vida para que él ganara y decía, ya me fijé cuánta vida tengo, ahorita vengo. Nada más contesto la llamada y ya. Y el güey se salía de las maquis y hacía como que hablaba y tú decías, ¿qué chingados hago? O sea, lo espero, ¿qué hago? Y bueno, ahí le empezabas a bajar con golpes débiles. Le empezabas a ganar. El güey yo no sé cómo contaba los segundos, pero regresaba en el momento del time's up y obviamente tú le matabas al mono, le matabas el round. Y llegaba y decía, ¿qué pedo, güey? No seas tramposo. ¿Por qué me pegaste si yo iba ganando? Y se ofendía, banda. Se ofendía el gatote porque según él, se imagina como el referee de la AAA que hacía cuando el conteo de 3 y le da un calambre en la mano. Y ya no cuenta y de repente ya el rudo invierte el toque de 3 y luego ya se le hacía 1, 2, 3, así, ¿no? Lo invierte y ahora así el referee se le quita el dolor de la mano y 1, 2, 3. Se ofendía el gatote porque te hacía esperar para ganar en time's up y tú le dabas golpecitos de, no viene, bueno, un golpecito, bueno, 2. Porque la neta no sabías qué hacer la primera vez que te aplicaba esa. Y decías, pinche gatote, ya cuando ya las aplicaba recurrentemente.
Y ya entonces, de hecho veías cómo se las aplicaba a otros y decías, ay, gatote aplicando las del gatote. Y veías cómo se las aplicaba a otros. Y dejaba, era bien chido ver cuando no te las hacía a ti cómo reaccionaba la gente. Porque unos sí le hacían caso. Unos sí le hacían caso así de, no, pues ¿qué hago? Lo espero. No, es que no es ético porque yo quedé de un acuerdo de palabra de no pegarle. Y ahí, entonces no le pegaban, pero sí llenaban barra. Dicen, bueno, aquí me estoy haciendo flash kick llenando barra. Aquí me estoy haciendo esto, lleno barra. Mientras llega, lleno barra. Y entonces Gatote llegaba en el Time's Up y decía, muy bien, güey. Gracias por esperarme. Pero el güey ya se había llevado el win. Y luego todavía te decía, pero qué pedo, güey. Llenaste barra. Eso no se vale. No, güey, ahora sí te voy a ganar, Juégame, a ver, ¿qué te voy a ganar? No, el Gatote se enojaba bien machín. Pero si tú le ganabas, te la hacía de tos y te tachaba de tramposo y dices, güey, no mames, que ¿para qué te vas, güey? Termina la reta y contestas y todo. Pero esas eran las mañas del Gatote, banda. Era Darks. Dice, ya no he vuelto a ver al Gatote, no, ya nunca lo he vuelto a ver. Tengo un cuate que cuando va perdiendo siempre se pone a comer botana durante el round. Antes de prender un cigarro y ver el celular, ya nadie de la banda lo espera porque siempre hace eso. Es que sí los hay, banda, sí los hay. Gatote Moment. Era como el güey llevaba el performance de los juegos de pelea afuera de los juegos de pelea, banda. En la reta presencial, buenas mañas, buenas... ¿De qué boobs hablan? Hablamos de todos, bro. Ya nos despachamos todos los boobs. De todos los boobs. Dice, te juro, John, que la silla se levantó sola. Apagamos la consola y se fue. Pero yo me quedé con un miedo terrible, güey. Esa es una creepypasta. También las creepypastas son bienvenidas, John hablando de cosas chichosas, pero ahorita mandé una a ver si luego la lees. Gracias, Tony Frost. Obvio que la voy a leer, hermano. Me faltan las otras. Ya te despaché con una. Obvio que las voy a leer. Ay, güey. Bueno, era mi correo. Pero ya viste que sí las leo, hermano. Ya saben que se les quiere bien machín, banda. Yo miraba uno que hacía eso, parecido aplicaba la del Clar. La silla se levantó. Yo no hablando de cosas chistosas. No, es que también me sé perturbadoras, pero había que equilibrar. Me pareció haber visto un feo gatote. Es que era el gatote de ese japonés, así, gigante el güey. Un chinchaltote bien cronchón. De niño vivía en un puerto de explotación minera y cada tanto parecía un viejo chino veinteañero que nos ganaba y se iba, pero un día llegó la pesadilla de Takahiro, un japo que nunca más nos dejó ganar y se quedó a vivir ahí en Chile, Jorge. Les pasó la tech. A partir de ahí todos se hicieron buenos, ¿o qué onda? Millón, agrega Gatote Moment a lo que callamos los coferos. Yo creo que sí, ya nada más corto esas ediciones. Así que bueno, banda, déganme en los comentarios si ustedes también tuvieron un amigo cofero que llevaba, o de juegos de pelea que llevaba el performance a otro nivel, banda. A otro nivel. Como el Gatote. Acá así le hacía performance a los supers. El del Yori se cubría la cara y le hacía ¡uah! ¡Pah! El del Hurria, pa, hurria, pra, hurria, pra. Así macheaba los botones como en piano. Hurria, hurria. Y cuando hacía el spy, se daba la vuelta y ¡pah! Te imaginabas que hasta salía explosión. Aguanta, güey. O sea, nadie hacía eso, güey. Le daba otros límites. Hacía todo para ganar. Yo creo que tienes de ese momento donde viste por primera vez el personaje oculto de Yori poseído. No, estaba morrillo en primaria. No, pues deja tú verlo poseído, güey. Ver cómo te tiraba el piso y te cuchillaba así. Y luego te volteaba a ver, ¿no? Te volteaba así a ver y... que le salió el humito. Y cómo le hacía... porque esa así era... así todo era... Yori, todo era así... No, está increíble, banda. Tenía ese y tenía el que te paralizaba. Pero no nada más era Yori, era Leona, güey. No, ver a Leona loca, güey. No manches, güey. Ver a Leona loca era... aguanta, güey. Aguanta, o sea, ver a Leona loca. O sea, si con Yori no tenía suficiente... No, con Leona loca era... Espérate. Cuando te hacía el clímax de que se metía y... No, era otra, es algo irrepetible. Yo creo que eso
Eso es, yo creo que es único en todos los juegos de pelea, porque la versión Shin en los monos, como Shin Akuma, ¿sabes? O sea, el Shin de Haomaru, que es violento, Evil Ryu, o sea, no estaba tan quemado. Y aún así, si te pones tú a pensar, las versiones Evil de Evil Ryu no le llega a los talones a Yori Loco, banda. En diseño de personaje y gimmick y todo lo que gira en torno al disturbio de la sangre. Obviamente se descontrola el Hadou, el Dark Hadou, obvio, van de la mano. Pero no, banda, no, o sea, no. Nada le llega a Leona Loca, Yori Loca. Y eso que Akuma se supone que ya es así, es su efecto natural. Pero ustedes más bien díganme qué significó, porque sí. No, y me quedo corto, era de ver sus victorias, Cómo se retorcía. ¡Ah! El cinto en los pies, casi todo estirado. El dibujo. Es brutal, Yori Loco. No es raro, pero me gustaría decir que yo cuando jugaba en las maquinitas jugaba con la palma de la mano abierta encima, todo. Los botones todos me decían raro. Pues sí, es raro. El momento de Leona Loca fue épico, hermano. Takahiro se quedó un par de años y nos ayudó a varios a mejorar. Pero era más como nuestro Xiaohai porque, aunque los demás mejoraban, él siempre iba un paso adelante. Es inevitable. Él sentía el compromiso de yo creo, ser el puntero. Recuerdo que sí, en este momento donde viste el personaje... Ok. Ser que me había acostumbrado a jugar el teclado en la 98. Saludos, John. Hola a todos. ¿Cómo estás, Judas Paladín? ¿Qué onda, mi John? Kant, ¿cómo estás? Ahora estoy pensando en comprarme el Hitbox. Ah, pues está bien. Luego nos dices qué tal sale. Dice, recuerdo la primera vez que vi ese super doble de Yori, la transformación de Christian Orochi. Llegué a mi casa contando lo que había visto y nadie le importó, obviamente. No, luego cuando supe que salía de Evangelion, no, pues me gustó más. Porque obviamente ya había visto Evangelion. Ay. Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Algo pasó, Espérenme. No manches, no había pelado el teléfono. Tengo un buen de notificaciones, banda. Ah, a ver, espérenme. ¿Hola? ¿Estás bien? Ah, me asusté. No, pues no. No.